Muchas veces nos conformamos con las experiencias diarias. Otras veces nuestra curiosidad alimenta el propósito de vida. Entonces, ¿por qué no buscamos la pertenencia de nuestra existencia? Sé bienvenido a un podcast de todos y para todos. Un lugar para liberar la percepción y aceptar la realidad. Esto es Sintiendo la Conciencia. Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén escuchando este podcast. Espero todos se encuentren muy bien, pues al momento de estar escuchando esto, espero que se encuentren súper tranquilos y en el momento en el que estén escuchando esto se puedan tomar el espacio el espacio, tanto físico como mental, valga la redundancia, para poder escuchar este podcast. Entonces el día de hoy, pues como siempre, me acompaña mi compañero de podcast y de vida, Luis. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo va todo, Luchito? Hola Andresito, ¿cómo estamos? No, todo súper bien. Aquí a la expectativa de ver qué nos trae este nuevo tema, para ver qué podemos hablar, qué podemos debatir, qué podemos contrarrestar respecto a las opiniones comúnmente dichas. Así que, pues nada, acá completamente a disposición para comenzar a hablar. Gracias, Luchito, por siempre la esperada disposición. Me costó un montón decir eso, casi me trabo. Esperada disposición, no lo voy a decir porque es difícil. Esperada disposición. Entonces, gracias, de verdad. Es muy bueno y muy grato tener estos temas de conversación. Como podrán notar, ya con esto se va a reafirmar lo que queremos dar a entender con el podcast, que es cómo empezar a entendernos y a conocernos a nosotros mismos. Y si de pronto en algún momento no se ha entendido, pues esa es la gracia, que se entienda. Entonces, nada, les cuento un poco sobre qué va a ir este podcast. Ya estamos en el episodio número 7, Luis, sí, en el número 7. Y pues, perdón, este episodio número 7 se va a llamar La soledad como la ventana del alma. Así es. Entonces les voy a contar un poco mi contexto, bueno, el contexto que yo entiendo y por qué quise traer este tema a colación. Básicamente va a ser una reflexión muy rápida filosóficamente. Espero que no les parezca tan profunda. Y realmente este tema es importante porque al día de hoy, en una sociedad que es tan hiperpoblada, donde estamos todo el tiempo rodeados de interacciones, ya sean físicas, virtuales, digitales, todo este tipo de cosas, siempre estamos obligados en cierta forma a mantener contacto con las personas, ya sea de una o de otra forma. Y es curioso ver cómo en una sociedad tan llena de personas, valga la redundancia, nos sentimos solos. Porque una cosa, bueno, nos sentimos solos y estamos solos. Una cosa es estar solo en un espacio físico y otra cosa es sentirse solo, porque usted puede estar solo, pero no sentirse solo. Y puede sentirse solo, pero no estar solo. Entonces son estas dos cosas. Y es curioso porque a pesar de que estamos en una sociedad tan llena de personas, nos sentimos así de solos. Y esto es algo muy importante que leo un libro que yo leí que se llama Conexiones Perdidas, de un autor británico que se llama Johann Hari, el cual decía que nosotros estábamos tan desconectados de las personas que realmente no habían conexiones reales y por eso nos sentíamos solos. Entonces es un tema interesante de tratar, es un tema interesante de entender y es un tema que me parece que todos debemos poner encima de la mesa. Y bueno, a la persona que esté escuchando esto, así solo seamos nosotros dos, Lucho, como siempre decimos, eh, pues la soledad es inevitable. En algún momento la vamos a tener que enfrentar, ya sea porque queremos, porque la vida nos lleva a ello o porque por las decisiones que tomamos nos aislamos. Y ya, básicamente ese es el contexto y pues por qué quise traer ese tema a colación. ¿Qué, qué opina Luchito? Pues Andresito, déjeme decirle que al final eso que menciona usted como introducción, pues es básicamente lo que va a tratar este tema, o sea, cómo nos sentimos nosotros desde nuestra percepción, porque al final todo este tema de la soledad es cuestión de percepción de nosotros, que si en verdad, o sea, si nosotros le encontramos una razón de ser, si le encontramos ese porqué a las diferentes situaciones, pues claramente con eso vamos a entender el entorno en el que estamos. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí vamos a ir solucionando diversos temas, pensamientos, o sea, ideas
corrientes filosóficas acerca de este tipo de tema que al final yo creo que nos compete a todos, es algo que todos sentimos en algún momento de la vida y que personalmente pienso que debería comenzarse a considerar desde muy temprano para entender de que al final nosotros no vamos a estar siempre con las mismas personas, que no vamos a estar siempre acompañados con la misma gente y que al final siempre va a llegar este sentimiento de estar solo y que sepamos también cómo manejarlo. Entonces pues yo creo que es un buen tema, un gran tema, algo que para mí personalmente quería o quisiera tocar en otro momento igualmente para darle como una continuidad, porque es un tema que al final jamás se deja de pensar, se deja de estar como con esa sensación siempre en esa mente y igualmente en nuestro corazón, en nuestra existencia como tal. Sí, gracias Luchito. No, pues es que realmente por decisiones propias o por decisiones que la vida nos lleva a tomar, nos toca estar solos, ¿no? Entonces es importante eso. Y bueno, pues yo creo, Lucho, que aquí sin querer sonar un poquito personal y no quiero que de pronto lo sienta como que lo estoy exponiendo y lo estoy poniendo aquí encima de la mesa. Yo siento que una persona que es perfectamente adecuada para hablar sobre la soledad es usted, ¿no? Que pues para que de pronto quien no lo sabe, Luis y yo no estamos en el mismo país, yo estoy en Colombia y él está en Chile. Por una serie de decisiones que él tomó, pues él se encuentra en un país totalmente solo, viviendo solo al lado de su familia hace que ya 2 años, entonces 3 años, gracias Luis. Entonces realmente es importante y que no sé, Luis, ¿quién más que usted para hablar de esa soledad? Pues bueno, o sea, al final la vida es de tomar decisiones y pues uno cuando comienza a ser adulto quiere tomar ciertas decisiones que al final lo nutran a uno de diferentes aventuras, ¿cierto? Pero en general yo creo que uno también tiene que aceptar cuando es el momento y cuando no es el momento. Y pues yo personalmente sentía que era el momento porque luego de muchas circunstancias por las cuales yo no me sentía cómodo en el lugar en el que habitaba, obviamente yo después de un tiempo como que ya pensando las cosas, pensé que podría haberlo hecho mejor llegando al mismo punto. Pero bueno, yo creo que de los errores se aprende y siempre tenemos vida para poder corregir los errores y para no volverlos a cometer. Pero entonces, ¿por qué de pronto tal vez Andrés dice eso? De que yo sea de pronto una persona muy adecuada para hablar desde la soledad. Y es porque, bueno, en episodios anteriores yo había comentado de que yo soy hijo único, que nunca he tenido como esa necesidad de tener a alguien cerca, que siempre he permanecido casi el 80-70% solo, desde muy joven. Entonces que la soledad de por sí siempre me ha acompañado y que yo le he buscado formas diferentes pues para que no me aborde, que no me abrume, saberla manejar, saberla controlar. En algunos momentos, claro, uno no es de papel. Hay momentos donde uno siente que no debe ir por el camino del que está yendo y que debería cambiar. Y gracias a ese mismo sentimiento de no sentirse uno como completamente lleno, es como decir lo que, bueno, o sea, llegan momentos donde uno dice, bueno, quiero cambiar de aires, quiero hacer las cosas mejor, yo creo que en otro lugar se pueden hacer las cosas mejor. Así que al final uno toma esas decisiones de un momento a otro, que al final pues es de aprovechar oportunidades, ¿sí? Es aprovechar esas oportunidades, aprovechar esos momentos en los cuales todo se da para que uno pueda lograr ese salto diferencial y pues uno aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa o qué sucedió en ese momento? Yo llegué a un país completamente nuevo, buscando una idea de decir, bueno, vamos a probar, si no pasa nada, pues no pasa nada, me puedo devolver, tengo el apoyo de mi familia. Un error que de pronto puedo decir es que no conté con el apoyo suficiente de mi familia para decirle, mire, si no pasa nada me devuelvo y no pasa nada, ¿sí? O sea, como que tener en consideración que ellos saben, entienden el contexto hacia el cual yo me voy, como un primero de experiencia, y que si pasa algo durante el proceso, el trayecto, pues que obviamente ellos puedan recibirme con los brazos abiertos sin sentir de que yo en algún momento los abandoné. Porque eso también es importante, manifestar la comunicación con la familia es muy importante. Así que pues bueno, pasó todo eso, todos esos temas y pues al final resulté viviendo en un país nuevo, un país con una cultura muy diferente, que no puedo decir que es un mal país, la verdad es un buen país con gente también que es muy buena a su estilo, con sus preocupaciones, Muy bien, estable.
con sus choques culturales con los míos. De pronto nosotros los colombianos somos un poco más alegres, somos un poco más Más confianzudos. extrovertidos, más confianzudos. Pero también hay que respetar esa línea, ¿cierto? Hay que respetar las culturas, hay que entender que estamos habitando es en el país de ellos, ¿cierto? Entonces, pues eso hace que muchas de las cosas que nosotros normalmente hacemos, pues ya no las podamos hacer. Y pues bueno, en Sí, general, digamos, todo el tema de ese aprecio de la soledad, de ese entender de que sí, ya voy 3 años viviendo en un país completamente solo, no tengo ninguna clase de familiar acá, y pues sí hace, digamos, falta en algunos momentos, en algunas fechas especiales, el tener ese calor, ese abrigo, esa necesidad de poder estar con alguien que sea conocido para uno, sí. pero aún así pues hay personas que igualmente no cumplen esa labor al 100%, pero sí no se siente uno solo, no se siente uno abandonado, no se siente uno mal. Entonces, pues al final es importante entender que muchas veces no es el lugar, muchas veces es lo que yo siento por dentro y muchas veces tú puedes estar acompañado sin sentirlo. Entonces tienes que abrir también un poco la mente, relajarte, pensar que tampoco eres el centro del universo, dejar que el corazón como que experimente esos sentimientos y dejar que la mente fluya a través de todo el entorno que estás actualmente, y con eso vas a lograr que, como dicen por ahí, que salgas de la cueva otra vez con ganas de querer seguir viviendo las diferentes experiencias de la vida. Sí. No, gracias Luis. Perdón, creo esto no estaba preparado para los que van. Esta pregunta no la habíamos ensayado, pero me parece muy importante eh, preguntársela, pues porque no puede dejar pasar la oportunidad. Y realmente yo no sería hipócrita y falso de mi parte hablar de la soledad desde el mismo punto de vista que tiene Luis, porque yo he tenido a mi mamá toda la vida al lado. Bueno, de hecho, el único momento en el que no lo tuve fue durante un año que me fui de la casa. Bueno, más o menos un año y medio, dos, más o menos entre idas y venidas. Pero sería hipócrita hablar así de la soledad, pues porque la soledad de Luis es la soledad que se puede definir estando solo, es decir, la ausencia de otras personas en ese mismo espacio físico. Pero aquí lo importante no es tanto estar así, sino sentirse solo. Entonces aquí ya empezamos ya de lleno con el podcast. Y gracias Luis ahí por la intervención. Luis, y esto me lleva a la primera pregunta. Aquí voy a especificar porque la pregunta es muy abierta y se puede entender de muchas formas. Pero la pregunta sería, ¿se necesita la soledad? Y yo hago esa pregunta en un sentido de, ¿es necesaria? Pero no necesaria como una obligación, sino como algo positivo. Es decir, la soledad la necesitamos todos en algún momento. Necesitamos estar solos. Esta soledad nos ayuda como a entendernos mejor estando solos. Entonces yo creo y de lleno te respondo que sí, es totalmente necesaria. Y es totalmente necesaria porque una persona nunca se va a aprender a conocer si siempre está con alguien. Porque va a ser lo que es para los demás y nunca va a saber quién es si no se da el espacio para estar solo. Entonces es importante estar solo en algún momento de la vida, ya sea cuando nos despiden de un trabajo y teníamos a todos nuestros amigos en el trabajo, ya sea cuando nos vamos a un país que no es el de nosotros, o ya sea que nos vamos para una ciudad en nuestro propio país que no conocemos pero nos toca, o ya sea que no sé, algo que pasa mucho en Colombia, que nos recluta el ejército y no nos podemos volver a comunicar con nuestra familia durante 3 meses. Entonces, yo siento que sí, es totalmente necesaria la soledad y no lo veamos como una obligación, no lo veamos como algo que genere ansiedad o como algo que genere dependencias o como algo que genere depresión, sino intentémoslo ver como algo muy lindo que nos va a ayudar a conocernos, y la gracia de la soledad es que nos ayude a conocernos también, que nos conozcamos también, y al estar con otras personas no permitamos que perdamos eso en lo que trabajamos durante tanto tiempo en la soledad. Porque al final lo único, Luis, que nunca le va a fallar a uno es uno mismo. Es lo único que no le va a fallar a uno en la vida. Y a veces uno se falla porque no tiene conocido esas cosas. Entonces yo creo que sí es totalmente necesaria, la verdad. Yo creo que sí. Yo le recomendaría a todas las personas, o sea, no lo voy a decir ahora, ya termínele a su novio, váyase de su casa, no. Pero sí le recomiendo a todas las personas que aprendan a estar solos, aprendan a estar literalmente solos con sus pensamientos y que se aprendan a conocer.
Pues Andresito, déjeme decirle que, o sea, yo tengo una opinión en este caso, algo que es desde la experiencia, que al final en estos casos prima más que cualquier teoría, cualquier expectativa que muchas personas comprendan. Y obviamente no quiero decir que no valga la opinión suya, ni mía, ni bueno, nada, sino que quiero decir, digamos, aportar a lo que usted menciona y es que el estado de soledad es un estado por el cual todos los humanos tenemos que pasar en algún momento de nuestra vida, sea antes, sea luego, sea ahora, lo vamos a pasar en algún momento, pero siempre hay que estar preparado para ese momento. De pronto, hay, según el género, uno sufre unos estados más temprano que el otro género. Sí, de pronto los hombres sufren de esto, de este padecimiento, porque es un sentimiento como otro, pero que involucra mucho más, o sea, es un desencadenante, ¿cómo decirlo así? La soledad necesariamente es un hecho que de pronto cuando tú ya creces, eres adulto, un adulto joven y de pronto hay decisiones en casa que no te gustan, hay cosas que de pronto no comprendes o quieres literalmente salirte del ambiente en el que estás familiar, pues decides irte al mundo exterior, probar, mirar. Y es el error que cometen muchos adolescentes, pero la verdad es un error necesario. Porque con ese error nos damos cuenta de lo que es en verdad estar en un ambiente fuera de la protección de los padres. Al Sí, final como estos, fuera de su círculo, como ese círculo de confort, ¿no? Perdón, de su zona de confort, perdón. claro, y al final no, o sea, al final es algo muy necesario porque das cuenta de que todo el esfuerzo de los padres es algo muy valioso. O sea, esa protección que nosotros sentimos estando en casa no lo vamos a conseguir y no va a llegar nunca. O sea, a excepción de esa parte. Pero pues cada quien decide en qué momento hacerlo. Yo personalmente digo como opción para aquellas personas, yo lo he hecho mal, sí, yo lo hice mal. Pero para las personas que lo quieran hacer en algún momento, mínimamente tú tienes que ya tener una profesión en lo que tú quieras hacer por el resto de tu vida. Segundo, tener un ingreso económico estable, mensual. Y tercero, tener esas condiciones de adulto funcional que llamábamos en un anterior episodio, Me completamente, rogas. completamente Sí, saldadas o que tú ya sepas hacerlas conscientemente. ¿Por qué? Porque el primer choque es eso. El primer choque cuando uno empieza a vivir solo, ¿sí? De esa independencia personal, es de que, bueno, muchas cosas no sabes hacerlas, no sabes que tienes que pagar un alquiler, no sabes cómo llegar a un contacto o no sabes cómo de pronto comenzar a qué cosas yo necesito para vivir, entonces me salen gastos extra que normalmente no tenía presupuestado, porque esos gastos eran los que hacían nuestros padres, entonces que si necesitamos, no sé, digo yo, cosas para el aseo, de pronto algo tan insignificante como es comprarse un accesorio para cuando está haciendo invierno o cuando está haciendo verano, si el constante aprender a cocinar, todas aprender esas a cosas. cocinar, el tema digamos de impuestos cuando de pronto uno comienza a crear sus propios negocios como para mantenerse, entonces hay mucha información que, que no tenemos a la mano y que solamente vamos a descubrir cuando salimos al mundo exterior. Dicen por ahí, muchas personas lo dicen que salir a la selva, porque es así, la sociedad y el mundo pues es una selva, porque tienes que comenzar a adquirir nuevas habilidades. Entonces, yo creo que es un error necesario que cometer desde el punto de vista de individualidad. Y lo segundo es desde el punto de vista sentimental. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener a nadie al quien recurrir cuando te sientas triste, cabizbajo. Por más que estén tus padres ahí, disponibles para hablar, la sensación no va a ser igual. Porque es que si tú fallas en algún momento dentro de tu vida, pues va a comenzar a acarrear diferentes problemas a futuro. Entonces, si no tomas una buena decisión, más adelante vas a ver que esa decisión que mal tomaste te desencadena algo malo a futuro. Entonces, eso se va a ir creciendo y por eso es que tenemos que ser completamente ordenados, organizados en nuestras decisiones, no pensar con cabeza caliente, siempre tratar de ser lo más lógicos y racionales posibles, porque incluso nomás una fiesta, sabiéndolo mal llevar, nos puede ocasionar problemas muy grandes, porque imagínate que si de pronto sales a una reunión, sales con una fiesta con amigos y de pronto pasa algo mal en esa fiesta, te fracturas, un accidente, algo,
ya con eso no puedes ir a trabajar, ya no puedes generar ingresos. Entonces todo eso genera una dependencia de que tú tienes que ser muy responsable contigo mismo porque ya eres el único responsable de ti. O sea, no es que, bueno, cuando soy adolescente como que, bueno, me golpeé, están mis padres ahí que me siguen dando la comida, me siguen dando el dinero para el alquiler o me siguen proporcionando las condiciones de vida. Mi mamá puede cocinar, ¿sí? Entonces son cosas que son muy variables, o sea, no estoy en ese ambiente de protección. Entonces cuando ya salir a ese sentimiento de soledad absoluta hace que la persona adulta e independiente sea más precavida y ya no busque exponerse innecesariamente. Entonces por eso Claro, muchas veces dicen, no, pero ¿por qué sí, los adultos independientes solamente salen a ciertas reuniones o casi no salen a reuniones? Es porque están cuidando su economía o porque están cuidando su salud o porque están en verdad siendo responsables para ellos mismos. Entonces muy bien. ese es el sentimiento de sentirse completamente, sí estoy libre porque puedo tomar cualquier decisión, pero también me estoy cuidando, o sea, tengo que tener esa prioridad de cuidarme a mí mismo. Entonces Claro. al final la soledad es algo necesario porque nos da como esa forma de centrar nuestra mente y de decir que primero estamos nosotros por encima de cualquier cosa y que más allá de cualquier, bueno, sin tocar temas académicos, que más allá de cualquier tema de vida, pues que ya Mm. solamente estamos por nosotros y para nosotros. Y pues que ya cualquier cosa que vaya para mejor, pues siempre está pues el ayudar a la familia, el que ella nos ayuda a nosotros y estar ahí como que siempre presente para ellos. Gracias, Luis, por la intervención. Sí, es que realmente cuando yo digo que se necesita la soledad, hay muchas formas de poderla entender. Porque, y bueno, no sé si Luis lo verá así, pero hay cosas que uno voluntariamente nunca va a aprender. Y la soledad lo obliga a uno a aprender eso. Como todas estas cosas de ser un adulto funcional. Hay gente que siente que en su vida no va a tener por qué tener eso porque siempre va a tener a su mamá o a su papá haciéndole todas esas cosas. Lo cual, pues, para algunos dirán, pues está bien, para otros dirán, está mal, pues ahí se genera el debate, pero esas cosas es importante ponerlas encima de la mesa. Esto me lleva a la otra pregunta, y vendría siendo, de toda la gama de emociones que existen dentro de un ser humano complejo, esta que es la soledad, podría ser la más positiva o la más negativa, y yo creo acá que realmente como cualquier otra emoción negativa o tóxica como lo es la envidia, la ira, el mal genio, la frustración, la tristeza, la depresión, todas estas otras emociones que ya hemos tratado antes, cualquiera de estas emociones puede ser la más negativa o la más positiva no sabiendo la filtrar, dejando que controle nuestra vida. Porque yo soy de las personas que creen que todas las emociones se tienen que sentir. Si no se sienten, al menos voluntariamente, que uno las pueda como sentir o razonar, después no podrá darle una salida buena y lógica y coherente a esas emociones. Entonces, en mi caso, yo he tenido de las dos cosas. En algunos momentos para mí la soledad ha sido tremendamente abrumadora. En algunos casos para mí la soledad ha sido tremendamente fuerte. Es como que yo quiero superar algunas cosas y la soledad me dice, pues no, las vas a tener que superar solo. Y entonces la soledad me ha enseñado a ser muy fuerte conmigo mismo, con mis opiniones, a respetarme mucho a mí y a hacer respetar mucho mis opiniones. Entonces, yo creo que realmente para mí, en ese sentido, es una emoción muy buena, pero para alguien que siempre le huye a la soledad y está metiéndose en relaciones constantemente y está con una persona y con otra persona y todo el tiempo ha estado con su familia y es de las personas que no puede ni siquiera, porque la hay, Luis, hay gente que no puede salir ni siquiera a la esquina de su casa a comprar pan solos, porque no pueden estar más de 4 o 5 horas en su casa solos porque no pueden. Entonces, para todo este tipo de personas que son muy dependientes emocionalmente de otros, pues a mí me parece, no generalizo, porque puede que sea o muy dependientes de otras personas o puede que sea, no sé, desde otro punto de vista muy perezoso y pues no le gusta estar solo, puede que se aburre demasiado fácil, que aburrirse no es dependencia emocional, hay que aclarar. Entonces yo creo que en ese sentido es muy positiva, porque nos enseña a conocernos, a amarnos, a aceptarnos, a saber cómo somos, y, y pues claramente va a ser muy negativa si la persona huye de la soledad y busca a cualquier forma escapar a esa soledad.
Y escapar a esa soledad, cuando se lleva a cualquier forma, la persona va a hacer conductas muy malas, va a tener comportamientos muy tóxicos para sí mismo, puede auto lesionarse o hacerse daño, o puede sentirse tremendamente mal cuando esté solo, que también es normal, es como la fase inicial de la soledad para las personas que de pronto no la han vivido. Entonces también yo creo que puede ser tremendamente negativa si no se sabe controlar, como cualquier cosa en la vida, y si no se le ve un propósito y si no se le ve como una enseñanza y si todo el tiempo se está peleando con la soledad. Porque también quiero que entiendan esto, que la soledad es algo a lo que no vamos a poder escapar. Y es más fácil simplemente ceder a la soledad y no pelear con la soledad, hacerse amigo de la soledad y decir, bueno, ya que ya estoy solo, tengo que aceptarlo, a estar todo el tiempo en una pelea constante, porque pelear con la soledad es estar peleando todos los días de la vida, porque la soledad es lo único que no se va a ir, junto con otras emociones que uno tiene. Entonces, sé que no es una respuesta cerrada, pero sería la mejor forma en la que tengo que explicar, la mejor forma que tengo de explicarla, porque y es muy positiva y es muy negativa, dependiendo de cómo se lleve y cómo se maneje. Bueno, Andresito, pues al final eso que usted menciona, yo lo puedo categorizar para dar a entender, pues con primero respuesta a la pregunta. Yo cómo calificaría pues esta gama de emociones. Yo creo que la soledad hace parte, lo que yo mencionaba antes, es un conjunto, es un desencadenante. Sí, al final nosotros tenemos que entender que la soledad es igual a individual o a individuo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que nadie dentro de nuestro círculo social, o sea, dentro de nuestro ambiente, es capaz de tomar las decisiones por nosotros. Por lo cual, nosotros tenemos que asumir nuestras mismas decisiones que tomamos. Volviendo a ese tema. Entonces, esto hace que nosotros creamos que estamos solos, o sea, que no podemos tomar en consideración una decisión o que podamos tomar una opinión como nuestra, y siempre lo que hacemos nosotros es delegársela a alguien. Entonces, pedimos una opinión ajena para que cuando si nosotros fallamos le echamos la culpa a esa persona, porque gracias a ella fue la que como que traté de organizar una opinión, una decisión, y no sentirme solo a la hora de tomarla. Entonces esto crea automáticamente un sentimiento de insatisfacción. Sí, cuando nosotros no somos capaces de tomar decisiones por cuenta propia, y es algo que me dijo una persona, me dijo un familiar, me dijo, Chino, si usted, así tal cual, o sea, voy a hablarlo desde coloquialmente como en Colombia, me dijo, Chino, si usted va a tomar una decisión, hágalo y no mire para atrás. Tómela, sea buena, sea mala, y si es mala va a aprender. Si es buena, le echó, o sea, se la rifó y lo hizo lo mejor posible y qué buena decisión. Pero normalmente siempre hay un factor y es que siempre va a ganar. O sea, usted no tiene que ver de que la decisión es buena o mala, sino que siempre gana. Porque si acierta, tiene éxito en lo que haya decidido. Y si toma una decisión mala, pues obviamente aprende del error. Pero obviamente hay decisiones de decisiones. O sea, no hay decisiones que se tomen, y aquí es cuestión de tiempo. Hay tomar decisiones a la ligera y pensar una decisión que vaya a tomar. Al final es eso, es mirar, una decisión debe comportarse de acuerdo a la importancia que es. Entonces, si es una decisión importante, pues hay que tomar tiempo para buscarle esa respuesta. Y si no, pues se puede tomar pues más a la ligera, más tranquilo, pues si no hay nada de por medio, pues se puede tomar casi inmediatamente. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante esto? Porque al final esto es lo que conlleva la emoción. Porque si nosotros tomamos una buena decisión, nosotros nos vamos a sentir bien. Pero si tomamos una mala decisión, vamos a sentir que la hicimos mal y por ende las demás emociones van a salir. Entonces, la soledad al final es el individuo. Entonces el individuo tiene que entender que la gama de emociones siempre va a existir, por lo cual no se puede categorizar si sea buena o si sea mala. Solamente existe y hay que afrontarla. La soledad es igual al ser. ¿Sí? Para mí es igual al ser. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos individuos y siempre vamos a estar solos. Cualquier persona que nos acompañe netamente es un acompañante. Nosotros no vamos a gobernar sobre él. Entonces esto es importante entenderlo. Por más que sea un familiar, por más que sea madre, padre, etcétera, nosotros no somos jueces para poder imponer un pensamiento, una decisión, una opinión sobre esa persona. ¿Sí? Entonces esto es muy importante y eso es lo que conlleva a la soledad, tanto emocional como presencial. Cuando nosotros no podemos compartir un pensamiento emocional con una persona, automáticamente la soledad emocional se transforma en soledad física. Nos sentimos solos, nos sentimos aislados, nos sentimos sin objetivos, nos sentimos sin metas, sin aspiraciones, nos sentimos mal. Por eso es que digo que es un condicionante.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que la soledad es un sentimiento que está con nosotros, que siempre va a estar con nosotros. No podemos categorizarlo como que sea mala o que sea buena. Más sin embargo, tenemos que decir que hace parte de nosotros. Y así, lo único que podemos hacer es darle el manejo necesario de acuerdo a la necesidad para poder saberla, manejar en los momentos que es necesario manejarla. ¿Por qué? Porque si estamos en un ambiente donde nosotros nos sentimos solos, es porque no hay personas. Fácilmente yo puedo decir, si yo me siento solo, me voy para un lugar donde hay personas. Me puedo ir para un parque, para una plaza, para un centro comercial y ya encuentro gente. Y ya no estoy solo, ¿sí? Pero si yo siento que yo estoy en un lugar, pero aún así me siento solo, con muchas personas con las que hablo, con las que estoy supuestamente compartiendo, y aún así me siento solo, pues ahí falta algo. Y es falta de entendimiento del por qué yo estoy ahí con ellos. Entonces ya es una falta de objetivo, una falta de el por qué yo estoy aquí. Y esto pasa mucho cuando las personas exceden muchísimo el tiempo del entretenimiento, en fiestas, reuniones, no sé, eventos. Que yo voy a un evento y me siento, aún así me siento solo, pero ¿por qué? Claro, también aportando a lo que decía Andrés en algún momento, yo también he leído personas, me gusta mucho las personas que hacen conferencias de desarrollo personal. Y una persona decía, nosotros los humanos necesitamos compartir con personas que tengan el mismo objetivo o la misma aspiración en las mismas cosas para sentirnos en compañía. ¿Cómo así? Por ejemplo, y se lo voy a colocar con un ejemplo de pronto muy sencillo, que es con los videojuegos. De pronto los hombres, porque se sentirán tan conectados con los videojuegos, se preguntarán las mujeres. Pues se los voy a decir muy fácil. Cuando nosotros compartimos con alguien los videojuegos o con otro hombre, es porque nosotros sabemos que tenemos un fin en común. Y ese fin en común es ganar, es ser mejor, es tener un arma, jugar a la pelota, es conseguir el coche más rápido, etcétera. Muchos más juegos que existen en el mundo. Y ese es nuestro fin. Para ello sabemos que no podemos solo. Para ello sabemos que necesitamos que una persona nos acompañe. Entonces compartimos, buscamos la socialización para decir, oye, mire, necesito esto. Entonces ahí creamos un vínculo. ¿Y cuál es el vínculo? El vínculo es compartir con esta persona porque queremos lograr esto. Y esto no solo se radica en los videojuegos, se radica con deportes, se radica con profesiones, se radica con muchas otras cosas. Al final eso se trata de las relaciones personales, que compartamos un mismo fin, que nos llame la atención y que podamos lograr o podamos avanzar en ello. Entonces es por eso que nosotros ya no nos sentimos en soledad. Mientras que si tú colocas, y es algo que a mí me pasa personalmente ya después de tanto tiempo, que es que yo juego un videojuego en un computador y ya me siento solo. Se pierde la emoción, se pierde la ilusión. Y es porque ya no tengo a alguien al quien invitar, al cual decirle vamos a lograr esto juntos. Y ahí es donde se transforma esa soledad, que es, en este caso sí se puede llamar una soledad, porque ya no tengo propósito por estar haciendo una actividad. Y es lo que sufrimos muchas personas al realizar diferentes actividades, y por eso tenemos la necesidad de buscar a alguien que comparte ese mismo objetivo para sentirnos motivados. Y pues ahí ya entra el tema de la motivación y la disciplina, pero pues esos son temas muy diferentes. Ahorita estamos hablando netamente de la soledad. Y entonces, resumiendo la pregunta, yo creo que ya la respondí durante todo lo que acabo de hablar, pero en general nosotros necesitamos como una meta, un fin en conjunto para no sentirnos emocionalmente solos, solamente por el hecho de socializar. Si estamos Sí, hablando de un tema personal, pues ya eso es otra cosa. Pero pues en general sí. eso es lo que pienso. Sí, básicamente se resume a que no existen emociones, o sea, no existe, o sea, la soledad no es ni buena ni mala, simplemente es una emoción que tenemos que vivir y tenemos que sentir. Ya es decisión de nosotros si queremos que sea buena o mala, porque todo es una experiencia. Luis, ¿y usted cree que la soledad nos da como ese empujoncito positivo? Miremos lo positivo, y si hay algo negativo, pues ya lo aclararé, o usted también, no hay problema. Nos da ese empujoncito como la fuerza de decirnos nada. Ahora es cuando me voy a tener que conocer, me voy a tener que amar y me voy a tener que aceptar tal como soy. ¿Usted cree que la soledad nos impulsa a eso? Yo creería, bueno, ahorita yo daré mi opinión, pero entonces ¿usted cree que es eso, esas tres cositas en específico, la soledad nos ayuda a acelerarlas, a que sean más rápidas? ¿O,
o no necesariamente, y una persona que ya fuera como más o menos emocionalmente estable ya tendría que estarlo haciendo desde antes. O sea, como sea, usted cree que sí ayuda a hacer esas tres cosas. Pues en general, Andresito, o sea, si usted me pone a decir a mí la soledad, desde un sentimiento emocional, nos obliga a reinventarnos. Desde un sentimiento físico, nos obliga a centrarnos. ¿Cómo así? ¿Y por qué lo digo así? Porque al final la soledad es un autoconocimiento. Cuando uno está solo y uno no sabe qué hacer, ¿sí? Automáticamente lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿por qué estoy solo? Es la primera pregunta que uno se hace, ¿por qué estoy solo? Entonces uno comienza a decir, pues si es de parte de una relación amorosa, bueno, yo estoy buscando esto, tengo que hacer esto y voy a lograr esto. ¿Cierto? Si es de parte de decir, bueno, si yo estoy solo físicamente, bueno, si yo estoy solo es porque o estoy viviendo solo o porque las circunstancias de la vida me han obligado a vivir solo. Puede ser que de pronto hayan fallecido los padres, bueno, etcétera, muchas cosas trágicas. Y pues porque estoy solo. ¿Sí? Entonces, esta es la primera pregunta. Pero cuando aquí lo que estamos hablando no es desde el punto físico, sino del punto mental. Cuando nos sentimos así como solos desde la parte mental, entonces uno decimos, bueno, ¿por qué? Entonces, porque no tengo dinero, porque no soy atractivo. Entonces nosotros siempre comenzamos a ver las cosas negativas de primera medida. Sí, Entonces, todo lo malo. Todo lo malo. no soy, me falta, tengo carencia de, ¿cierto? Pero Es nunca, algo del ser humano. pero nunca vemos lo positivo, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, automáticamente esa carencia, o sea, al ser tan críticos nosotros mismos de nosotros mismos, nos obliga primero a decirnos, bueno, yo sé que yo estoy mal, o sea, yo sé que a mí me falta esto. Entonces, aquí ya nos aceptamos, ¿cierto? Entonces, una persona que es normal, común y corriente, yo digo que yo estoy fuera de ese umbral por toda mi vida, ¿sí? De pronto mi vida a comparación de muchas personas ha sido demasiado diferente. O sea, yo he estado como muy encerrado, muy en mi burbuja. Yo creo que vivo encerrado en mi círculo y aún así lo sigo viviendo a mi edad. Pero hay otras personas que no, que salieron de esa burbuja y han conocido de que después de aceptarse de como son ellos, intentan mantenerse así. Decir, bueno, pues yo sé que tengo cosas malas, pero también hay personas que también tienen cosas malas. Entonces yo creo que no tengo que mejorar. Entonces ahí está el primer error. Uno siempre tiene que mejorar. Al final nosotros estamos viviendo una vida que siempre tenemos que estar desarrollándonos. ¿Por qué? Porque al final nosotros no podemos seguir teniendo la mentalidad que teníamos cuando teníamos 15, 16, 17 años. Nosotros vamos creciendo, vamos experimentándonos en otras cosas, vamos adquiriendo experiencia en otras cosas. Nos vamos profesionalizando. Entonces eso hace que tengamos que entender que nosotros somos alguien importante en ese tema o en esa región o en esto en específico. Por lo cual tenemos que decir, si yo falto en algún lugar, eso es amor propio. Es decir, si yo falto en un lugar, van a sentir mi ausencia. Entonces tengo que comenzar a quererme, decir, bueno, si yo soy importante, pues entonces también tengo que hacerme respetar como persona. Entonces aquí comenzamos a amarnos. Entonces yo soy importante, yo necesito seguir creciendo porque yo soy importante. Y es cuestión de que siempre va a ser así, hasta sin desmeritar, hasta la mamá, hasta el hermano mayor, hasta cualquier persona de la familia tiene que sentir eso dentro de su cabeza. Porque la mamá no es la mamá, sino tuvo que pasar por un proceso. Ella también erró muchas cosas. Ella también tuvo que aprender muchas otras cosas en otros momentos para poder ser la mamá que todos queremos y amamos. Entonces, este mismo ejemplo se reparte para todo. Entonces, ahí comenzamos con la necesidad de amarnos. Y pues al final, lo que nosotros, tenemos que hacer es siempre tener eso constante en la cabeza. Nosotros no podemos, desde nuestro punto de vista personal, no podemos morir como empezamos. Y es, Sí, algo, claro. es algo que es completamente natural y es una fase de la vida. Es ambición. Tenemos que movilizarnos, tenemos que avanzar. Claro, es una ambición que tenemos nosotros. Al final es eso por lo que nosotros nos movemos al final de cuentas. Yo creo que muchas personas comienzan el año diciendo, no, yo quiero, no sé, entrenar, yo quiero leerme un libro, yo quiero aprender un nuevo idioma. Pero aquí entra otras cosas y es el tema de la soledad, ¿cierto? La soledad emocional, Sí, que necesitamos de otra persona. Por ejemplo, yo decirle a Andrés, vamos a aprender, no sé, inglés juntos. ¿Por qué? Porque yo solo no tengo la capacidad de hacerlo, pero Andrés es un individuo y al final Andrés va a decir, vea que es que me salió otra oportunidad de trabajo, voy a estar ocupado, no voy a tener el tiempo necesario.
Y al final tenemos que entender que esa soledad se va a mantener. Por lo cual Sí, Andrés no está haciendo mal por rechazarnos. Al final él no tiene que estar ahí como que siempre con nosotros, esperando sí, que pueda hacer las actividades con nosotros solamente por el hecho de que sí, ambos queremos compartir algo, pero porque vuelve... usted lo quiere, o solamente Exactamente. porque usted lo quiere. Exactamente, y al final no es porque yo lo quiera, porque supuestamente la idea es de juntos, pero pues las circunstancias de la vida cambian, el universo es así, cambia constantemente, y pues o sea, no podemos hacer las actividades siempre juntos, y por eso tenemos que entender que somos seres individuales, y que si yo quiero Sí, lograr algo desde mi punto de vista, porque yo quiero ser alguien mejor, sí, pues yo no puedo esperar a que llegue alguien a decirme, Luis, venga y aprende conmigo, si no es iniciativa propia, es por su ambición. Por eso yo decía, resumiendo el tema ya como que terminándolo acá, por eso yo decía que no, yo no pertenezco a ese grupo, porque es que dentro de todas mis oportunidades de vida, se lo puede, o sea, y yo sin creerme especial, sin creerme ninguna persona fuera de lo común, yo soy una persona que es diferente a esa burbuja. O sea, yo dentro de mi burbuja me la creo. Me la creo que yo soy una persona súper especial. Yo creo claro, que sin mí muchas personas no serían lo que son. En el sentido de sí, que sin mi percepción de vida, muchas personas no tendrían la capacidad de tomar ciertas decisiones porque al final yo entiendo mi función en el mundo. Sí, yo sé que todos los talentos que se me dieron los puedo aprovechar y gracias a todas esas mis decisiones que he tomado, pues estoy como estoy. Porque si yo me pongo a, a retroceder en mi tiempo y me pongo a ver todo lo que, por lo que he pasado y por lo que he hecho, pues al final soy un ejemplo para mí mismo. Entonces yo decir, bueno Luis, ¿por qué se va a desmotivar sabiendo que usted llegó a un país solo, está viviendo en un país solo, ha logrado salir adelante en un país solo, sin ayuda de nadie, porque es sin ayuda de nadie? ¿Por qué ha aprendido tantas cosas? ¿Por qué adquiere tanto conocimiento? ¿Por qué se esfuerza tanto en conseguir sus cosas? Al final, a mí no me gusta presumir en redes sociales ni demás lo que hago, porque a mí me gusta, yo soy mucho del principio de decir, cuando el río suena y se escuchan las piedras, es lo primero que la gente se percata, ¿cierto? De ese ruido que hace las piedras cuando va pasando, mientras que el agua como sí, tal claro. pues no hace ruido. Cuando el agua está quieta, cuando el agua hace su curso natural, pues ella no hace ruido, siempre está en movimiento, pero no necesita crear alboroto. Entonces, ¿y qué es lo que perdura en el tiempo? Pues el agua es capaz de erosionar la tierra, mientras que las piedras son las que sucumben ante este movimiento. Entonces yo veo la vida así, yo veo como que, bueno, yo puedo seguir mi curso natural, no tengo que siempre estar mostrando lo que hago. Y gracias a eso es que me creo una persona diferente. Y por eso es Sí, que claro. a mi corta edad podría decir que estoy donde estoy y aún así quiero seguir consiguiendo más cosas. Entonces, pues eso en resumen respecto a lo que usted me dice que si la soledad es necesaria para aceptarnos, amarnos. Y aquí es donde yo quiero enfatizar de que yo estoy solo desde los 8 años o desde los 7 se podría decir. Que he compartido con amistades, sí, pero yo valiéndome como individuo pensante de que yo pueda tomar mis propias decisiones acerca de mis gustos y decisiones, se podría decir que yo desde los 11 12 años ya soy consciente incluso de mis gustos musicales. Pero pues bueno, Claro, son Luis, cosas que puedo más adelante contar, pero siga Andrés. gracias, hay que pena interrumpirlo, Luchito. Claro, es que, bueno, no quiero que nadie tome esto personal. Ahora ya Andrés está tomando el tema personal contra Luis, no, tampoco, es simplemente un comentario que haré, Luis. Y yo también lo hago desde mi lado. Desde cierto punto, hablamos desde un privilegio en cuanto a la soledad, porque nosotros hemos tenido, digamos, en cierta parte de nuestra vida a nuestros familiares cerca, en su caso hasta hace 3 años, independientemente de que usted fuera muy independiente, como se define, y que sea diferente, siempre tuvo a sus papás ahí cerca. ¿Qué tanto y cada cuánto? Ya sería otro tema para hablar. Pero entonces es diferente entenderlo desde ahí y también es diferente entenderlo desde una persona, un ejemplo Luis, o una chica, un chico, que ha tenido muy malas experiencias, que ha tenido muy malas relaciones amorosas, que ha tenido muy malas relaciones en su casa, que ha tenido muy malas relaciones en absolutamente todos los ámbitos de su vida. Y entonces nunca ha tenido el tiempo para conocerse. Y cuando esta persona está en su soledad, ahí es cuando aprende a amarse y a aceptarse. Entonces es otra forma de poderlo ver. Son dos posturas totalmente diferentes, ¿no? Claro, las dos son totalmente válidas y realmente lo que hizo Luis también está súper bien porque realmente
pues bacana esa soledad que tienes de hace harto tiempo, bacana en el sentido de que le ha ayudado a conocerse más y más. Entonces yo respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, realmente cuando uno más se ama, se acepta y se conoce, es cuando está solo. ¿Y por qué? Porque la soledad obligatoriamente lo lleva a uno a enfrentar escenarios, emociones y pensamientos que estando en compañía no asume. ¿Por qué? Porque como, tiene como esa facilidad o de pronto es ese tema de que, bueno, estoy acompañado, entonces en este momento no me voy a dar el tiempo ni el espacio para sentir esto, ni para pensar esto, porque sería arruinar el momento. Entonces hay gente que toda su vida estaba acompañado y acompañado y acompañado y nunca se ha tomado el tiempo para estar un año solo, 2 años solos, 3 años solo. Y suena harto tiempo, ¿no, Luis? 3 años suena harto tiempo. Pero cuando una persona está en sus temas, en lo suyo, 3 años no es nada, de verdad. O sea, 3 años, 5 años no es nada de tiempo cuando una persona está en sus temas, en su estudio, en su trabajo. O sea, no es nada de tiempo. De verdad, o sea, suena mucho tiempo, pero no es tanto realmente cuando una persona está en su tema. Entonces, yo creo que esta soledad lo lleva a uno a innovarse, a renovarse, a ser más creativo con uno mismo. Entonces, cuando uno está solo, uno se va a dar cuenta que uno tiene muchas cosas que no le gustan, como de pronto puede que uno sea terco, malgeniado, grosero, celoso, envidioso, por muchas cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas le ayuda a uno en la soledad a entenderlas y uno tiene dos opciones, ¿no, Luis? Una es como aceptar todas esas cosas, que es válido, cada quien pues, vive su vida como quiere, y la segunda es mejorar esas cosas. Y hay gente o hay personas que no tienen otra opción para mejorar esas cosas, no generalizo, obviamente, hay algunas que sí, pero hay otras que no. Hay gente que no puede como enfrentar estas cosas si no es cuando está totalmente, solo porque no ve la necesidad de cambiarlo cuando está con otras personas. Porque ¿para qué? O sea, ya le ha funcionado. Ya ha tenido novias, ha tenido amigos, ha tenido muchas cosas y para qué cambiar algo que siempre le ha funcionado, pero ese es el problema, porque desde ahí uno tiene que empezar a analizarse y evaluarse como para entender qué es lo que uno es. Entonces, yo creo que sí, o sea, realmente esto lo lleva a uno a conocerse totalmente en todos los ámbitos de la vida, aceptarse, porque uno tiene que aceptarse solo como en cualquier otra versión de su vida y amarse. Lo más importante es amarse. Entonces, esto realmente, la soledad lo ayuda a uno a amarse mucho y a saber que uno solo hace muchas cosas y que dentro de esa soledad uno aprende a sentir y amar y a aceptar muchas cosas, y para que alguien entre en la vida de uno y le quite todo eso va a ser muy complicado. Entonces en ese sentido la soledad sí es muy buena porque nos ayuda a, a aceptarnos y amarnos en todo ese sentido, porque hay algunas personas que nunca lo van a hacer si no lo hacen así. Entonces todo ese tipo de cosas, nada, o sea, no generalizo, vuelvo y digo, porque pues son contextos, cada quien vive las cosas a su forma. En mi caso, yo aprendí a aceptarme, a conocerme y a quererme y a conocerme más cuando estaba solo. Hay otras personas que lo pueden hacer quizás como Luis, antes de estar solos. Entonces, ni un punto ni el otro es más válido, porque cada quien vive su mundo a su forma y con su contexto. Entonces, entonces eso. Ya, ya pues, aquí pasando a No, no, otro, a pero, otra. pero, pero antes de, antes de continuar, qué pena. Quisiera destacar algo muy importante y es que, bueno, o sea, entender que al final la charla que estamos teniendo ahora es para como que ustedes comprendan, entiendan lo que siente cada persona desde su punto de vista como referente a la soledad. Cuando uno está solo, cuando dice Andrés, cuando uno se comienza a conocer, uno se respeta más, ¿sí? Uno no deja entrar cualquier persona a su vida sabiendo que le puede Se valora ocasionar. más. Claro, exactamente, nos valoramos más como personas, como individuos. Muchas personas lo llaman egoísmo, otras personas lo llaman como que demasiado ego. No, es elegir que cuando nosotros sabemos que queremos, no dejamos entrar a cualquier persona a nuestra vida. Más No de allá de... opinión fuerte Es también. más de ser, o sea, es como esa selección natural que tenemos nosotros, pero que es necesario. Y no, o sea, tampoco queremos decir a las personas de que es que ustedes tienen que irse de la casa o tienen que no tener relaciones por tanto tiempo. No. O sea, todo esto que te estamos nombrando
del tema de que necesitamos soledad en nuestra vida para conocernos, es algo netamente que se da a través de la vida. Sí, es una fase, por lo cual nosotros no sabemos si puede ser ya, puede ser mañana o ya la tuvimos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, y así aprende el ser humano lastimosamente, cuando tenemos una situación, una emoción, una circunstancia muy grave, pasa de que ahí aprendemos a conocernos porque en la dificultad es cuando nos volvemos más fuertes. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Cuando tenemos dificultades no tenemos que tomarlo como algo completamente malo. Es algo necesario para nosotros, porque gracias a eso es que nosotros crecemos. Entonces, cuando nosotros nombramos que deberíamos tener un tiempo para conocernos a través de la soledad, es aislarse de cualquier sentimiento, de cualquier circunstancia que ponga en peligro nuestro propio autoconocimiento. ¿Cómo Nuestra así? integridad. Exactamente, entonces pues ¿cómo así? Pues si estamos viendo que estamos entrando en un tipo de relación que no nos conviene mucho, pues es mejor liberarnos, soltarnos, seguir estando solo mientras sigo conociéndome, porque recuerden una cosa, cuando nosotros estamos en nuestra adolescencia, solamente estamos abriendo los ojos al mundo. Nosotros no estamos descubriendo el mundo lo comenzamos a descubrir cuando ya comenzamos a ser libres. Ahí es cuando comenzamos a descubrir el mundo, cuando hay que tener responsabilidades. Y ese es el verdadero camino hacia, primero, la libertad y segundo, hacia conocer el mundo en el que habitamos. No cuando dicen ustedes, es que yo sé hacer esto, esto, esto. No, no, no. Cuando tenemos la protección de nuestros padres, no. Ahí no estamos siendo completamente independientes. Por eso es que menciono es que es una fase por la cual necesitamos pasar, por la cual debemos pasar y al final nos va a hacer crecer como personas. Y es por Sí, eso que claro. al final de tanto tiempo los Sí, adultos de cierta edad son adultos. Porque ellos ya saben qué es lo que quieren, ¿sí? Son adultos completamente independientes, que saben lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y no está mal, no podemos criticarlo eso. Tampoco podemos criticar a los adultos que no lo hayan hecho o a los jóvenes que no lo hayan hecho. Porque la vida es de fases y cada fase tendrá su lugar en su momento. Y nosotros no podemos criticar a alguien que se haya crecido en un barrio súper humilde y tampoco podemos criticar a una persona que tenga todos los beneficios del mundo, ¿sí? O sea, cuestiones de dinero, facilidades, etcétera. Debemos que en algún momento la vida se encargará de hacerla aprender a través de las diferentes circunstancias, pues esta soledad que estamos mencionando, sea física, sea emocional, pero normalmente siempre llega esta soledad emocional cuando nos damos cuenta de que somos seres individuales y que nuestros padres al final van a morir y de que sí. nuestra pareja en algún momento se puede separar de nosotros y que nuestros hijos va a llegar en algún momento donde ellos comiencen a vivir su vida independiente. Y así. Claro, y es que realmente hay un tema que hay que entender y que es Luis, porque bueno, lo que usted habla yo lo entiendo que es más como una soledad a la que la vida nos lleva, ¿no? Entonces también hay que entender que hay algunas soledades que uno las siente, o sea, que uno siente como que es el momento de estar solo. Y también está bien, es más como cada quien se sienta de acuerdo con esto. Luis, aquí como una opinión muy rápida de su parte, bueno, no sé si tan rápida la quiera dar, no hay problema, si se quiere extender no hay problema, pero usted cree que la soledad, eh, Más extensión de todo lo que he hablado. que la soledad nos moviliza o nos impulsa. O sea, cuando nos moviliza me refiero que es decir, que nos hace movernos, que nos hace levantarnos de nuestros asientos y como enseñarnos a ser mejor. Y yo creo que pues no habría aquí necesidad ni que de pronto nos extendiéramos porque todo lo que hemos hablado se entiende que sí, ¿no? O sea, que la soledad Sí. sí nos lleva a eso. La verdad no creo. O sea, yo tengo una opinión completamente diferente a eso. Que sí, o sea, que si nos moviliza o nos impulsa. Yo creo que sí, realmente sí, yo creo que sí porque obligatoriamente si la persona está se siente muy mal con la soledad, va a buscar formas de salir de la soledad. Y lo va a obligar a hacer cosas, lo va a obligar a moverse, a desplazarse, a estar con personas, ya sea positivo o negativo, pues eso es otro tema para tratar. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que incluso una soledad bien tratada
nos moviliza hacia ser mejores, hacia aprender más cosas buenas, hacia aprendernos a amar y aceptar totalmente como somos y todas esas cosas que ya mencionamos. Entonces yo creo que sí, o sea, y bueno, a mí en lo personal lo ha hecho, me ha movilizado, me ha impulsado, me ha llevado a hacer cosas, a trabajar más en mí, a aprender más, a conocer más, a hablar más. Entonces yo pienso que ahí estaría eso muy bien por esa parte. Pero usted, ¿por qué dice que no? Pues yo lo digo porque la soledad cuando se lleva, cuando estamos hablando del tema de tomarlo como emoción negativa, desencadena la depresión. Entonces estamos solos, ¿para qué hago las cosas si estoy solo? Al final, pues, ¿qué hago? ¿Cierto? Es algo que normalmente suele suceder mucho. Y es ese sentido de vacío, de estar completamente como que yo personalmente, yo soy muy, yo soy agnóstico, sí, yo no solamente sé que existe de pronto alguien superior, pero al final siempre me resultó dando por el tema de la ciencia. Yo creo que la naturaleza es nuestro creador. Pero aún así, no quiero descartar la posibilidad, sería muy egoísta o muy egocéntrico pensar de que no existe nadie. Pero gracias a eso, yo digo que muchas personas combaten su soledad desde el sentimiento de culpa para poderse movilizar con base en su religión. ¿Cómo así? Como ven que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo castiga, que todo lo sufre, nos movemos para darle rienda suelta a ese tipo de temas. ¿Cómo así? Pues nos tenemos que mover para que nuestro Dios no nos castigue, para que podamos abrir el reino de los cielos, para que tengamos un lugar en el y no tengamos un lugar en el infierno. Entonces como que eso al final les sirve de motivación, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y cuando yo, o sea, cuando yo no creo en eso, pues al final yo sí sufro son temas mentales, ¿cierto? O sea, todo esto es tema mental, es muy emocional. Al final yo sufro en momentos que yo puedo decir cuando la soledad me ha llegado a tocar desde la parte negativa y a sentirme muy como con depresión. Como que la verdad, yo para qué hago esto, por qué me siento tan solo, si me siento tan solo, o si sigo siendo, o sea, si siempre me voy a sentir solo, ¿Qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene el continuar haciendo las cosas? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es mi sentido del vivir? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Pierdo la motivación, pierdo las ganas de vivir, pierdo las ganas de continuar. ¿Cierto? Al final digo, bueno, si al final me voy a morir, ¿por qué no adelantarme al hecho de vivir, de morir? Así es mejor, pues si me muero, esto no me va a llevar para ningún lado. O sea, lo único que me va a perder son experiencias, sensaciones, Ajá, emociones, ¿cierto? Es lo único sí, que uno piensa dentro de su cabeza decir, es lo único que me va a perder. Al final, soy uno más, soy un número más, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las personas con el tema de la religión? No, es que vea que una persona lo está viendo, una persona se motiva con usted. Entonces, cuando liberamos ese sentimiento de soledad y le ponemos la culpa a alguien más, ¿cierto? De que mire que lo están viendo, mire que lo están observando, mire que es que usted no está solo. ¿Cierto? Entonces cuando sentimos esa sensación decimos, no, yo tengo que levantarme porque es que Dios me está viendo, tengo que cumplirle a Dios, sin meter el tema de la religión, sino que estamos viendo a Dios como ese ente que sí, nos hace mover. sí, Entonces, claro, cuando nosotros tenemos eso decimos, bueno, tenemos que movernos, tenemos que progresar, tenemos que avanzar. Luego entra el tema de la familia. Entonces, primero, por eso muchas personas ponen a Dios por encima de cualquier cosa. Entonces está Dios y luego viene la familia. Entonces, gracias a Dios es porque yo puedo tener trabajo para mi familia. Y al final es sí, una sí, excusa que buscamos. como esa expresión todo el tiempo de gracias a Dios o tengamos fe o todas esas cosas. Entonces, es una mentira que nos autoimponemos para Ajá, generarnos motivación, para que ajá, no nos sintamos solos. sí, Entonces, esa automotivación viene acompañada de ese deseo que no queremos sentirnos en soledad mental y por eso decimos, vamos a creer en Dios, vamos a seguir una religión para sentirnos llenos y así mismo sí, progresar. Entonces, hay que sí, también entender que eso es normal del ser humano y nosotros tenemos que entender que, en mi caso, yo puedo decir que yo he tenido suerte, pero muchas personas, y también entiendo que yo tampoco me he esforzado lo suficiente en algunos momentos y que mi suerte había podría aumentar, porque al final la suerte es un cúmulo de oportunidad, de esfuerzo y de conocimiento. exactamente. Entonces, entonces yo necesito, o sea, yo también necesito poner de mi parte y decir, bueno, ningún Dios me va a decir, venga, yo le regalo el dinero que va a tener diariamente. O sea, esto no sucede.
Pero nosotros mismos nos fabricamos la oportunidad de que ese dinero llegue. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras acciones. Entonces no hay ningún secreto. O sea, el secreto no es que Dios Dios nos dé las cosas. Nosotros mismos las llegamos sin necesidad de desmeritar el trabajo de que exista un Dios. Porque puede que Dios exista, pero Él no le va a dar la oportunidad a una persona que no se esfuerza, que no busca. Porque al final el que busca encuentra. Entonces Dios no le va a poner en su camino a las personas, no le va a poner la comida a las personas que no buscan la comida. Entonces esto es muy importante. Si yo busco el éxito, yo tengo que levantarme a conseguirlo, de alguna forma. Entonces yo creo que esa es la motivación que nos da esa existencia de Dios que tenemos dentro de nuestros corazones. Ese Dios es una figura que nosotros debemos Sí, claro. adoptar, tenemos que tener dentro de nosotros, pero no podemos Sí, dejárselo a Él. ¿Sí? Al sí, final Él no nos va a solucionar la vida, Él no nos va a solucionar la existencia, Él no nos va a llenar el vacío de soledad. Más sin embargo, nos da la motivación, nos da el combustible para decir, bueno, tengo que hacer algo, tengo que ponerme aquí a hacer algo porque es que necesito desarrollarme, necesito conocerme. Y aquí es donde las personas comienzan a generar ese éxito a través de sus acciones. Porque el sí. secreto es moverse. El secreto no es quedarse sentado. El secreto es hacer algo. Porque al final todos tenemos lo mismo. Solamente la única diferencia es que una persona hace más que la otra. Y si lo Sí. llevamos desde el punto de vista de hábitos, si se dan cuenta, el que más hace es el que más éxito tiene. Claro, y bueno, realmente sí, yo creo que aquí sí tenemos puntos de vista totalmente diferentes, pero pues es totalmente válido, porque yo sí creo que la verdad a mí en lo personal y también he conocido otras personas que la soledad los moviliza. Y también podemos entender es como esta asociación de Dios a la soledad, también como una idea inconsciente de que moviliza a la persona, pero no la moviliza de forma directa porque no es capaz de creer que por sí mismo puede movilizarse, sino que necesita una idea superior que lo movilice y que le sentido de su existencia. Pero bueno, Luis, yo creo que este tema de la religión puede dar como para 50 podcasts, pero pues bueno, o sea, perdón, para 50 episodios, pero interesante. Y claro, y aquí meto este tema de lado y todas las personas que escuchen esto, incluyéndonos nosotros, Luis, debemos saber y comprender que, bueno, como le decía al principio, la soledad es algo a lo que nunca vamos a poder escapar, siempre va a estar. Y todas las personas que fuimos creadas, así no lo queramos entender, tenemos el suficiente potencial y la suficiente capacidad adentro de nosotros para poder proponernos todas las metas que queramos, ya sea desde la soledad o con alguien. Lo ideal sería que es desde la soledad y que esas metas que nos propusimos desde la soledad nos ayuden como a cumplirlas en compañía. Entonces todos los seres humanos fuimos creados con suficiente inteligencia, con suficiente sapiencia, con la capacidad exacta de comportamientos y de facultades que todos deberíamos tener para poder salir adelante y sobrellevar con todos los temas. Luis, aquí yo veo algo y no sé, puede ser preocupante para unos, para otros Mm, no tanto, yo también veo muchas cosas. que, que la soledad en algún punto se puede convertir adictiva o nociva. Adictiva porque, pana, un ejemplo, yo llevo 2 años estando solo en mi palacio de soledad, nadie me molesta, nadie me quita mi tranquilidad. Entonces, si llevo 2 años estando así, ¿por qué dejaría que alguien me molestara? Entonces, aquí ya viene esa otra cara de la moneda y es que realmente uno tiene que ser sincero y yo creo que nadie está totalmente solo. Todos siempre vamos a necesitar de contacto con los demás, sea por X, Y o Z cosa. Entonces, aquí la soledad en ese sentido se vuelve adictiva, pero también hay o sea, de esa adictiva que es tan buena, puede haber un hilo muy delgado en que pase a ser nociva, porque dentro de esa adicción y ese ego, de esa soledad, la persona dentro de su soledad cree que no necesita de nadie, que no necesita de nada y puede que esté teniendo un problema gigante, esté teniendo una depresión enorme, esté teniendo una ansiedad muy grande, esté teniendo problemas de salud y ese mismo ego que creó dentro de su soledad lo lleve a una conducta nociva en donde se le dificulte relacionarse con los demás. Y aquí también quiero ser muy claro con algo, o sea, la idea es que aprendamos a vivir con la soledad, que incluso hagamos a la soledad nuestra mejor amiga, pero no podemos permitir que la soledad esté todo el tiempo en nuestras vidas, porque en algún momento vamos a necesitar de alguien.
Así sea del trabajo, necesitamos socializar, así sea que cada 4 meses tratamos con alguien, pero necesitamos estar con alguien. El contacto humano siempre va a ser necesario, de alguna u otra forma. Entonces yo creo y veo que la gente entiende este tema de la soledad como que yo soy todo lo que necesito y está bien, está súper bien que todos pensemos eso, pero también está bien que así sea que la soledad nos lleve a sentirnos tan bien, reconozcamos dentro de nuestra soledad que necesitamos algo y si lo necesitamos nos movamos para encontrar. Y no quiero que se entienda como de codependencia, sino que literalmente hay momentos en los que uno no puede con uno mismo, necesita de alguien más. Y lo ideal sería que tuviéramos personas de confianza en ese sentido. Entonces, no sé, Luis, yo su soledad la veo muy, o sea, como en ese sentido, como muy parca, muy adictiva, muy sana, muy tranquila, pero no sé si usted crea lo mismo que yo, que pueda pasar a la nociva si no se maneja bien. Pues, a ver, yo acá creo que dijo usted en algún momento me voy a desnudar diciendo mi verdadera opinión de muchas cosas. Y es que, en Saquen las antorchas y quemémoslo en la hoguera, no mentira. algo así, porque yo no he hecho la culpa a nadie. Yo creo que las circunstancias se le dan. O sea, uno se adapta a las circunstancias y gracias a esas circunstancias soy lo que soy hoy en día, ¿verdad? Pero nadie a ciencia cierta a sus 8 años quisiera estar completamente independiente de su, o sea, ser responsable de su propio ser. Desde el mismo, es que es una Claro. edad muy temprana. Y es que, bueno, acá contándolo súper rápido, yo desde los 7 años soy completamente, tengo muchas responsabilidades a mi cargo por el simple hecho de ser hijo único y de vivir en un país de que las oportunidades, o bueno, de los trabajadores de clase media, se supone, no tienen los suficientes recursos para mantener una familia, solamente sea el padre o solamente la madre. Y Perdón, los, perdón, y que también es violento, ¿no? También es violento, hay que bueno, agregar el factor muchísimo, muy violento, a los 7 años, y eso intolerante. ayuda mucho a que uno se predisponga. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que gracias a eso, pues yo esté la mayor tiempo, o sea, la mayor parte del tiempo solo. Y pues gracias a eso, pues muchas de las decisiones yo tenía, o sea, yo era como una persona que cumplía objetivos. Y yo al final resulté siendo muy eficiente en el cumplimiento de objetivos por eso. Y asimismo se me desencadenaron vicios por ese mismo tema. Entonces, ¿eso qué pasó? Pasó que al tener tantas responsabilidades desde tan pequeño, tan joven, yo no supe disfrutar muchas cosas. Muchas etapas de mi vida yo no las disfruté. Que al final yo pienso y digo, ¿por qué no lo hice? Sí, por el simple hecho de decir, usted tiene que ser responsable por hacer esto, usted tiene que ser alguien. Y uno se limita a muchas cosas. Entonces, pasó de que yo en algún momento yo quería hacer algunas cosas, pero mi propio inconsciente me limitaba a hacerlas porque sabía que si yo no hacía esto, yo inconscientemente sabía que había una advertencia, un regaño, algo por parte de mi familia. Lo Solamente por... frenaban, lo paralizaban. Exactamente, exactamente. Entonces yo por qué digo que uno no requiere ese tipo de libertades o de responsabilidades siendo tan joven, es que no es necesario, ya va a llegar un momento donde usted tiene que ser responsable, pero no tan joven. Y esto desencadena que al final, cuando yo soy adulto a día de hoy, yo soy extremadamente responsable y dejo de disfrutar mi vida por mantener todas mis responsabilidades saldadas. Y cuando yo cometo algún error, cuando cometo algún tipo de fallo que involucre ese tipo de responsabilidades me siento supremamente culpable. Porque yo siento que no estoy cumpliendo ante Y lo que es, frustrado, ¿no? También. ante lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? Entonces aquí viene el tema de la soledad. Entonces, ¿por qué la soledad? Porque como yo no tengo a nadie a quien recurrir cuando tengo algún dilema existencial o cuando necesito liberarme de algunas cosas, yo siento que todo lo tengo que solucionar por mi cuenta. Y esas decisiones a veces pueden ser acertadas o pueden ser malas. Y eso conlleva a que yo no necesite hablarle a alguien cuando yo tenga algún problema. Y al final eso se convierte en un comportamiento tóxico. ¿Por qué lo digo yo? Porque si yo no comunico mis sentimientos, mis sensaciones o emociones, automáticamente yo me aíslo de algo que no comprenda o no le dé manejo a mis necesidades. ¿Cómo así? Si yo ya sé, yo ya me conozco con tanto tiempo que he tenido para conocerme, si, si yo sé que hay algo que no me gusta, yo automáticamente no le digo a esa persona, no me gusta, sino automáticamente dejo de hacerlo, no voy, no vuelvo y ya, chao. Sí, así es, ser muy radical, sin necesidad de decirle a la persona, no me gustó por esto y este motivo. Esto se puede aplicar a gustos, actividades, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, a mí la falta de comunicación respecto a esos temas me ha jugado una mala pasada. Primero, la deficiencia de tener una relación con una persona. Y eso es algo que yo he estudiado y sé que es una deficiencia mía. Yo no tengo una relación, no es porque yo no quiera. Yo quiero tener una relación. Pero cuando automáticamente desde mis expectativas, yo no encuentro algo que automáticamente satisfaga mi necesidad, automáticamente yo desecho esa opción. Porque para mí ya es una necesidad y para mí ya es un comportamiento dictado el hacer eso. Entonces, ¿cómo así? Si a mí una orden tan simple que es, Luis, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y si usted no lo hace, tiene problemas, pues asimismo mi cerebro lo mecaniza lo demás. Luis, si esta persona no cumple esto y esto y esto, pues no sirve. Y es muy, o sea, es demasiado cerrado el pensamiento. Pero no es algo que yo quisiera tener. Sí, es algo que Radical. sí, no, no es algo que yo quisiera tener. Es algo que ya viene dentro de mí por la necesidad que tuve. Entonces, ¿cómo así? Si yo lo que hago es, bueno, voy a salir con una persona y si la persona me presenta muchos problemas, yo digo, la verdad usted no me sirve, yo no estoy buscando una persona que me dé problemas, yo estoy buscando una persona que me acompañe. Entonces esto hace que automáticamente yo genere esa soledad como algo autoimpuesto y sea algo nocivo, sea algo tóxico, sea algo que no le dé un manejo, sabiendo que aquí entra el segundo tema y es que nosotros todos necesitamos amor. Que para muchos es difícil, yo me encuentro en esa tarea en este momento, yo no sé qué es el amor, en el sentido de que yo personalmente soy muy egoísta, yo no puedo dedicarle a una persona el mismo amor que me siento a mí mismo, en el sentido de querer protegerla, querer cuidarla, yo no sirvo para eso, y por eso digo que aquí me quiero desnudar, porque, o sea, yo no siento, a excepción de una persona que creo que es el pilar fundamental de todos, que es la madre, que yo no pueda darle mi vida a nadie más. O sea, que yo no pueda pretender que yo, no sé, mejore mi vida, me proyecte cosas por alguien más. Entonces creo que eso hace que automáticamente mi soledad sea percibida como un egoísmo absoluto de no querer compartir mis sensaciones, emociones, proyectos, ambiciones con alguien más. Y es por eso que digo que la contraparte de la soledad es el amor. Porque cuando uno tiene amor, uno está enamorado, uno en verdad comparte vínculos de amor con alguien, esa decisión la toma, uno automáticamente sabe que tiene que abrir su corazón para compartir todo con esa persona, hasta lo mínimo, sin perder la noción de que somos individuos y que cada quien piensa diferente. Entonces, eso yo creo que para mí son los polos, o sea, son los polos sin verlo como algo negativo, sino son polos, la soledad y el amor, que al final uno cuando está con alguien conviviendo en pareja, si el amor está bien, si el amor es amor de verdad por parte de ambos, pues yo creo que es ese sentimiento de que ambos se conocen, ambos saben sus errores, pero pues Sí, está la oportunidad de abrir su corazón para que ellos se conozcan. Si yo como persona no tengo la posibilidad de abrir mi corazón para que otra persona me conozca y me sienta vulnerable, automáticamente yo no voy a encontrar el amor porque tener amor también es sentirse vulnerable, porque esa persona me conoce hasta mis más oscuros sentimientos. Entonces es algo que yo no he experimentado y no puedo decir que yo puedo decir que tenga amor o esté enamorado de alguien por eso mismo. Por eso es que es tan difícil sentirme yo, bajarme ese ego de decir me siento vulnerable para otra persona. O sea, yo no puedo hacerlo. ¿Sí? Y es por eso que de pronto todo mi círculo social, pero Luis, ¿por qué no tiene pareja? O porque Luis no sé qué, o porque sí, o sea, al final pues las opiniones no me importan, pero sí hay que entender que esos comentarios existen y que yo tengo que saber entender por qué no, por qué no soy capaz de tener ese tipo de relación. ¿por qué no? Entonces, ¿Por qué sí? ¿Por qué todas esas cosas? entonces yo tengo que encontrarle una respuesta lógica, entonces ahí es donde está la respuesta. Sí, claro. Yo puedo ser amigo de todos, pero yo a no todos les confío mis cosas y soy muy egoísta en mis sentimientos. Muy celoso, sería como una No, forma de no, poderlo no, yo decir. no soy celoso, porque si yo fuera celoso, yo estaría celoso de su amor con su familia. Soy No, no, no. egoísta. No, celoso es una palabra que se asocia, todo el mundo lo entiende como algo malo, no, no. Celoso hago referencia como con sus cosas, con sus sentimientos, con sus cosas personales. Es celoso en como en decir a quién sí y a quién no, en ese Claro, sentido. claramente. Entonces por eso digo que al final yo no puedo, o sea, yo no sé amar. Yo lo puedo decir así de ciencia cierta, yo no sé amar.
De pronto el sentimiento de amor yo no lo tengo dentro de mi cúmulo de sensaciones. Entonces yo puedo conocer otras sensaciones, emociones, pero yo el amar, yo no. Yo veo un perrito y sí, siento cariño, una mascota, sí siento cariño, como que, uy, lo quiero, pero ya decir como que, uy, quiero ser responsable de él, como que, no, no me sale. Solamente Sí, quiero ser claro. responsable de mí, ¿sí? Como que Sí, me basto sí, con ser, con amarme a mí mismo, ¿sí? Y yo creo que ahí es sí, donde viene su pregunta y es que es nocivo y adictivo. Para mí sí es muy adictiva la soledad, porque dijo usted mismo, es es un completamente, o sea, palacio. no, nadie me molesta, estoy tranquilo, no hay conflictos, sé para dónde quiero ir, sé qué quiero lograr. Claro, O sea, yo no le veo ningún fallo, pero el fallo está en que yo no conozco la otra parte. Hasta que uno sí, no conoce la otra aparte, parte, no sabe qué es lo que le falta. Entonces yo creo que el fallo mío, lo más tóxico, lo más nocivo que yo siento es no querer ir a esa otra parte. Y es algo que es necesario. Creo que necesito conocer los dos puntos para saber qué es lo que yo quiero. Y por eso que digo es que tenemos que pasar por la soledad para luego amar. Cuando ya amamos desde el desinterés, yo creo que es la mejor sensación que tenemos porque ya sabemos los dos polos, ya sabemos con quién queremos estar, ya sabemos que podemos sí, ser vulnerable con esa persona. sí, Y es algo por lo cual no muchas personas ni muchas relaciones pasan. sí, Entonces yo creo que eso, obviamente hay muchos detalles que me salto, pero al final esa es mi forma de resumir mi soledad. claro. Y Luis, vea que yo, bueno, no sabía estas cosas de verdad. Para los que sepan Luis y, bueno, para los que no sepan Luis y yo nos conocemos hace poquitos años, no muchos, como unos 8 años, no más, 10 años. Y vean, o sea, eso es un reflejo de lo celoso que él es con sus cosas. Y no está mal, realmente, como tampoco está bien. Es que es raro, porque yo soy todo lo contrario, Luis lo sabe. Yo soy todo lo contrario, yo soy la persona más abierta del mundo con mis emociones. Y a lo contrario de Luis, eso me ha traído muchos problemas. Entonces, bueno, es otro tema que no hemos dicho directamente, pero Luis lo acaba de decir. Hay soledades que son escogidas y hay soledades que son obligadas. Obligadas. Hay soledades que son obligadas. Sea cual sea, tenemos que aprender a vivir de la mejor forma con ella. Y pues, bueno, lo que está diciendo Luis y lo que voy a decir yo a continuación, de pronto sonará fácil de decir, pero o sea, no es un tema de un día para otro que uno lo sepa, ¿no, Luis? Eso es un proceso de años, de estarse conociendo, de estarse auto amando y todas estas cosas. Entonces, bueno, de pronto usted lo sabrá a los 12 años, yo lo conocí hasta hace poco. Entonces, como Luis nunca, a Luis le pasa este tema de que él no sabe amar, yo tengo todo lo contrario. O sea, yo tengo todo lo contrario, es decir, yo tengo una necesidad imperante de mi inconsciente fuerte por tener y por llenar un vacío muy grande de amor que tengo desde hace muchos años. Entonces eso me lleva a buscar muchas relaciones de forma rápida, a llevar a buscar, a llevar a, no sé, querer estar con una chica de forma muy rápida. Y para mí la soledad, después de todas estas malas experiencias que yo mismo me he buscado porque nadie me ha obligado, ha sido muy buena porque me ha ayudado a entender que no necesito todas esas relaciones para poderme dar todo eso que yo mismo me puedo dar. Entonces aquí están totalmente las dos caras de la moneda, lo que dice Luis y lo que digo yo. ¿Y por qué decía que esto no es algo que a mí yo lo diga de un día para otro? Porque es que esto es un proceso de años, o sea, para uno decir esto es un proceso de años. Entonces, pues, ahí la línea está muy delgada, porque la soledad puede ser adictiva o nociva dependiendo cómo lo veamos. La idea es que no sea ni lo uno ni lo otro, porque si vamos a la definición de los dos conceptos son malos. Y las dos partes se tienen que vivir obligatoriamente. Entonces, pues nada, yo creo que con esto ya habríamos respondido esa pregunta. Y, y pues nada, Luis, una opinión muy personal suya, muy personal suyo, que me gustaría como poderla entender. ¿Usted cree que usted personalmente, si realmente ha estado solo, se ha dado ese espacio para estar solo, o todo el tiempo ha estado buscando formas de cómo escapar de esa soledad y no la ha enfrentado en serio? Usted es su respuesta, yo ya doy la mía. Pues Andresito, o sea, ¿cómo decirlo? Al final uno resulta llenando sus vacíos de soledad con las personas.
como le dije, compartiendo diferentes actividades. Por ejemplo, por esa necesidad de estar muy solo, yo recurrí al deporte, a practicar deporte. Entonces yo desde muy niño yo practiqué fútbol. Yo asistí a fundaciones para compartir, para tener algo que hacer y no sentirme solo en mi casa. Porque al final yo vivo solo, pasaba el 80% de mi tiempo solo en mi casa. A mí desde los 10 años me acompaña un computador. Así que a mí un computador es... o sea, al final, si yo le contara la verdad, yo a veces siento ansiedad por no estar en un computador. Yo pasé, no más, o sea, yo pongo por encima cualquier cosa al estar con un computador porque para mí es una Ah, y los forma de... juegos, ¿no? Y los mm, juegos también. Sí, pues los juegos uno les puede dar manejo, pero al final el computador porque me hace sentir como que interactúo. No lo digo desde un punto de vista como que necesito estar hablando con alguien, necesito estar chateando con alguien, porque al final a mí el WhatsApp, el Messenger, el Windows Live Messenger, que eso era como el boom de su momento cuando yo tenía como esa edad, pues no era algo que yo necesitara siempre, ¿sí? Pero yo hacía cualquier tipo de actividad para sentirme acompañado. Entonces, al final yo recurría al deporte, hacía deporte, me metía a cualquier tipo de actividad, salía tenía amiguitos por ahí para poder jugar, jugué trompo, bueno, todas las actividades que uno hace cuando un niño, y en ese momento yo no me sentía X, solo, porque pues al Jeremy. final, sí, todo eso, porque al final en el ambiente donde estaba, pues no me sentía solo, ¿verdad? Entonces, pero a medida que uno va creciendo y se da cuenta de las cosas, por ejemplo, cuando fui adolescente, yo pensaba, yo decía, bueno, todos mis compañeros tienen novia, tienen relaciones y yo, nada. Yo como que ahí, solo, siempre, solo. Tenía amigos, hablaba, volvemos al tema, yo siempre he sido, pues, o sea, yo he hablado con mujeres, siempre he tenido amigas mujeres, pero me han visto como amigo, como muy amigo, como que, uy, usted es muy interesante y pues como que dentro de esa soledad y dentro de esa inexperiencia, muchas chicas han estado, que han querido estar conmigo y yo como que no les paro atención, como que, o sea, como que he sido muy malo para eso. No les En- presta, no les presta. si no les presto atención porque yo digo, pues yo no necesito a nadie como para sentirme así amado y ya, pues la compañía que necesito son mis amigos, ya tengo amigos. Entonces como que yo siempre he sido como que no, compartamos, hablamos, siempre ha sido así. Entonces yo digo, pues yo nunca he estado solo en ese sentido porque siempre he buscado como que el colegio me ha brindado mis amigos, amistades, hemos compartido, incluso tenemos un amigo en común que salíamos del colegio a jugar, a compartir, o que los trabajos grupales siempre lo hacíamos con los mismos compañeros, porque ya nos Con el mismo grupo, conocíamos, exactamente. como que siempre estamos, y la verdad, como, y aquí también como que aumentando esa capacidad de ser como más sincero, muchas veces yo era el último en irme porque yo sabía que en mi casa pues no me esperaba nadie, ¿sí? Entonces yo decía como que alarguemos el tiempo de compartir, alarguemos el tiempo de hacer las cosas, como por... ¿Para qué me voy a la casa si yo sé que voy a estar solo y mis padres llegan a las 7? Entonces muchas veces la excusa mía era, no, hágale tranquilo que a mí no me dice nada por llegar. Y al final esas palabras tenían en cierta forma dolor, porque como que decir yo llego a mi casa y pues estoy solo, ¿cierto? Entonces llego a mi casa, tengo que esperar a que mis padres lleguen y estoy ahí. Entonces al final compartir con los amigos me hacía olvidarme de esa sensación de estar solo. Y cuando usted me dice que he estado solo, sí, claro, yo toda mi vida he estado solo porque yo he sentido la soledad siempre en mí y yo ya sabía cómo manejarla, que era pues compartir con mis amigos, estar ahí como involucrarme con actividades para no sentirme solo, porque yo sí he sentido que es sentirse solo emocional y físicamente. Entonces yo sé que, o sea, no lo digo como sienta pesar, sienta tristeza de mí, sino que es algo que Lástima. es, sí, es algo completamente impuesto por las diferentes circunstancias de la vida. Incluso ahorita me siento igual. Yo sé que estoy solo, pero yo no tengo que, o sea, yo ya me he acostumbrado que yo sé que es algo muy normal y al final la vida de un hombre es estar solo hasta que llegue un momento su desarrollo personal que ya tenga que estar rodeado de personas, de su familia y demás cosas. Pero, pero al final, ¿cómo he escalado a través de ella? Pues primero reconociendo que estoy solo, reconociendo que es un dolorcito que uno tiene ahí que puede liberarlo con compañía, con amigos, con amistades, no con pareja, porque pues no he tenido parejas, así como de largo tiempo, pero
Pero volvemos a lo mismo, o sea, como que llenar ese vacío de escalarla a través de solamente por compartir con alguien no, no ha sido suficiente, porque a veces yo sí me he sentido tan solo que ni siquiera estando en compañía con personas he logrado quitarme esa sensación de que, hombre, estoy solo, ¿qué pasará? Pero llegan momentos, llegan actividades que me hacen quitar esa emoción. Y voy a compartir una actividad que me ha quitado completamente esa sensación. Y es aprender una nueva. En este caso, voy a decir, yo antes jugaba demasiado fútbol. Y a mí aprender algo que se llama las artes marciales me cambió completamente la vida. Porque me hizo entender que, que primero, pues si yo quiero lograr algo, lo puedo hacer solo. ¿Sí? Yo puedo lograr algo solo. Pero yo sé que solo voy a cometer errores. Y que cuando hay alguien ahí conmigo, podemos ver y compartir nuestros errores y mejorar los dos juntos. Entonces, al final las artes marciales me dijeron, me hicieron entender de que las personas que están por fuera me pueden ayudar a mejorar, haciéndome notar mis errores. Y que la soledad me va a ayudar para darme cuenta de esos errores y mejorarlos. Entonces es necesario tener a alguien que me esté viendo, que me esté motivando a corregirme, ¿sí? No motivando al hacer las cosas, sino motivando a corregirme, a mejorarme, a desarrollarme, pero no como una pareja, sino como una persona de que sea un mentor, sea un amigo que sea sincero, que me haga ver los errores, que no solamente esté por el hecho, un verdadero amigo, llamo yo. No una persona que le diga, oye, tú eres muy lindo, oye, tú eres muy inteligente, oye, tú eres muy capaz. No, Luis, tenga en cuenta que es que usted es así, es asá, le falta esto, escuche, hable menos, escuche más, no sea egoísta, comparta, ¿cierto? Lo que otras personas le hacen ver a uno, que al final a mí no, claro, es normal que a uno le duela todas esas cosas, esas verdades que le dicen a uno, pero yo ya no, yo con las artes marciales yo ya no lo veo como algo malo, yo lo veo como crecimiento. Obviamente esas opiniones no se las dejo dar de todas las personas, sino esas personas que respeto, porque sus hábitos hacen respetar su opinión. Entonces yo tomo todos esos, de las artes marciales yo tomo esa sensación de decir que yo necesito una persona a veces que me diga, Luis, lo está haciendo mal, porque es necesario, es una retroalimentación necesaria. Y también veo el otro punto de vista positivo, y es que a veces no necesitamos a nadie para crecer, necesitamos solamente nuestro esfuerzo. Por ejemplo, llegan momentos donde yo necesito prepararme para una competencia y de pronto mi compañero de equipo se lesionó. Entonces por eso yo no voy a seguir entrenando. No, porque el objetivo es propio. Yo necesito seguir entrenando porque yo necesito llegar a una competencia. Entonces a mí el deporte me cambió de una forma impresionante. Obviamente practicarlo de forma amateur, no de forma profesional. Entonces me hizo cambiar la perspectiva de que yo tengo que seguir luchando por mis objetivos, esté o no esté la persona que comparta yo la mayor cantidad de tiempo. De que lograr ese objetivo me va a costar mucho trabajo, me va a costar mucho tiempo. Pero es algo que a mí me gusta y yo lo voy a hacer. Entonces, no importa la cantidad de tiempo que yo dedique, voy a estar completamente satisfecho que di el 100%. Y eso hace que mi soledad disminuya, porque yo sé que tengo que interactuar con otras personas, porque esas personas me están ayudando a cumplir mi objetivo. Entonces yo creo que el deporte, al final, es un medio por el cual yo acepté la soledad, dejé de verla con ese dolor que sentía o que veía desde niño. Que ¿para qué llego a mi casa si estoy solo? ¿O por qué tengo que hacer las cosas solo? ¿O por qué tengo que hacer mis tareas solo? ¿Por qué nadie me acompaña en mi día a día? ¿Por qué, incluso acá voy a decir, yo muchas veces iba siempre a la casa de unos amigos que ya lastimosamente no me hablo, que siempre iba a la casa de ellos cuando estaba solo en mi casa porque no quería seguir sintiéndome solo, y estaba casi todos los días allá? Y que después en mi adolescencia yo dije, no, pues ya no lo necesito porque yo sé que hay tiempos para todo. Hay tiempos para estar practicando, entrenando, hay tiempos para estar solo en casa, hay tiempo para cualquier cosa que yo desee hacer.
Entonces, asimismo en la competencia voy a estar solo contra un oponente, pero estoy solo. Alguien me puede estar corrigiendo, pero estoy solo. El que toma las decisiones soy yo. El que hace las acciones soy yo. ¿Sí? Al final todo depende de mí, no depende de nadie más. Pero yo utilizo a esos demás para crecer, para que yo pueda seguir desarrollándome. Y al final, pues, Sí, terminando de responder la pregunta, que si la he sí, enfrentado, claro que la he enfrentado. Porque todo esto se llama enfrentarla, enfrentar la soledad. Porque mismo Andrés lo decía, yo creo que yo soy el exponente más grande de decir vivir en soledad. No el más grande del mundo, pero sí de mi círculo social. Yo creo que no hay nadie más que haya experimentado la soledad como ya la he experimentado, porque incluso ahorita la sigo experimentando, estando en un país completamente solo. ¿Cómo la he enfrentado? Pues entendiendo que tengo que pasar por ella. Que ahorita soy un adulto completamente solo, independiente, tengo que, si yo no tomo una decisión, pues, si no hago una acción, perdón, no puedo sobrevivir. Si no cocino, no como. Si no trabajo, no pago mis responsabilidades. Si no abro mi corazón, pues no voy a encontrar una pareja. Si no hago las cosas, pues nadie va a venir a hacerlas por mí. Entonces he entendido que hay que enfrentarla, hay que comprenderla, hay que tenerla y hay que seguir mejorando con ella. No podemos tenerla como algo negativo, porque al final cuando estemos en nuestro punto más alto de edad, cuando estemos viejitos, volvemos a estar solos. Y porque cada quien va a seguir su camino, su transcurso natural de la vida. Y vamos a morir solos. Por más que estemos con una persona, el que se va a morir soy solo yo. No se va a morir la otra persona conmigo. Y tampoco vamos a compartir la sensación con la otra persona, porque solo estamos compartiendo nuestras propias emociones, sensaciones y sí, nuestro pensamiento. sí. Entonces al final siempre vamos a estar solos. Creo que le di a la yugular con esta pregunta, ¿eh? Y no la quería hacer, Luis. Le di a la yugular con esta pregunta. Pero no, está muy bien. O sea, realmente se está rasgando las vestiduras en el buen sentido de la palabra. No quiero que nadie malinterprete. Y Luis, vea que yo creo, y aquí va a salir la feminista diciendo, pero pues está bien que viva el debate. ¿Cómo así que un hombre o sea, uno pues va a decir, ¿no? ¿Cómo así que un hombre es más complicado que esté en soledad? Bueno, creo que usted lo dijo hace un ratico, yo creo que lo acabo de decir también. Claro, es que el hombre de por sí, por contexto y por todo, está más propenso a estar solo, porque siempre detrás de una mujer va a haber alguien, siempre detrás de una mujer va a haber algún tipo, entonces a la mujer le queda más fácil de estar en la soledad. Y pues Luis, de verdad, muchas gracias por la pregunta, por la respuesta a la pregunta, es muy valiosa, es un punto de vista totalmente respetable. Y nada, sigo pensando que fue como una soledad escogida. Entonces aquí hay muchos temas para tratar, pero me enfocaré un poco más en mi respuesta también. Entonces yo, siendo sincero, yo creo que no me ha ido muy bien enfrentando a la soledad. Y de hecho Luis lo sabe que el tema por el que yo empecé la terapia fue por la soledad. Por lo que yo acudí a terapia es por la soledad, porque no estaba pudiendo saber llevar la soledad, no podía estar con la soledad, no sabía llevarme bien con la soledad, y pues la soledad yo la empecé a enfrentar hasta bien, bien, hasta hace más o menos 2 años. Imagínense, Luis la está enfrentando hace más de 12 años, entonces me deja mucha experiencia en ese sentido, pero pues la idea de esto es como expresar nuestras experiencias desde cada punto de vista que lo hemos vivido y pues que ustedes se nutran con esto y que sepan que la soledad es algo normal, que no tiene por qué ser algo malo y si es algo malo pues que la sintamos como mala pero en momentos, no permitamos que nos derrumbe. Entonces yo en lo personal siento que yo no he enfrentado la soledad totalmente, me he sentido solo muchas veces, saliendo de fiestas me he sentido solo, estando bailando con chicas me he sentido solo, estando en cine con chicas me he sentido solo, estando con mi familia me he sentido solo. Después de haber tenido sexo con mujeres, también me he sentido solo. En el preciso momento que termino de tener sexo y ya termina lo que pasa, me siento solo. Entonces, yo sí creo que me he sentido solo muchas veces y la soledad me ha movilizado muy negativamente a tener pensamientos muy malos y muy nocivos. Entonces, pues no puedo decir que tengo la misma postura del de decir que estuve muy solo desde niño, pero mi mamá también fue una persona muy trabajadora durante muchos años,
que no la tuve cerca mío, o cuando la tuve cerca mío, pues no tuvimos como esa posibilidad de compartir en ese sentido. Entonces, pues también yo tuve una soledad, pero la mía no fue tan obligada como la de Luis, sino más escogida por mi contexto, porque sabía que no podía estar ahí dependiendo de cosas tan malas y tan negativas. Entonces, pues me aislaba. Pero, pero pues yo sí siento que, que la he enfrentado más recientemente, de unos 2 años para acá, 2, 3 años, y durante muchos años me ha ganado la batalla de la soledad, pero pues ya estoy yo ganándole a pocos, estoy teniendo pequeñas victorias. Entonces, eh, ahí es importante que cada quien tiene su contexto, es importante el contexto de Luis, es importante el contexto mío, es importante el contexto de cada persona que escuche esto, es importante que dentro de su soledad pues entiendan por qué son así, por qué les gusta tanto la soledad o por qué escapan tanto a la soledad. Si les gusta tanto la soledad, entender pues por qué les gusta tanto, qué es lo que les gusta tanto la soledad, qué cosas dentro de la soledad las que tanto les gusta. Y si todo lo contrario, si huyen desesperadamente de la soledad, deben entender y hacer un análisis de por qué huyen tan desesperadamente de la soledad. Yo por eso hacía la pregunta de por qué, de si realmente la habíamos enfrentado o si todo el tiempo habíamos estado escapando de ella. Entonces yo creo que, pues, no generalizo, pero yo creo que todos en algún sentido huimos de la soledad en todas las formas posibles. Entonces, eh, nada, es normal, nadie tiene por qué sentirse mal por esto, pero me siento muy bien y pues espero que Luis también se sienta muy bien porque hemos sabido trabajar lo mejor posible con la soledad. Entonces yo creo que ya con esto, Luis, es que, o sea, ya para qué damos conclusiones, ya las hemos dado, o sea, no las hemos dicho, pero las hemos dicho, ¿no? O sea, ya para qué. Pues al O usted final, quiera, sí, o sea, es que, a ver, al final el objetivo de los temas es en cierta forma, a ver, demostrar que somos humanos y que todo esto que hemos hablado pasa por nuestra vida, ¿sí? Todo lo que estamos hablando siempre pasa por nuestra vida. Y lo bonito de tener este tipo de espacio es que estamos socializándolo para que otras personas comprendan, escuchen y entiendan que todo eso que ustedes sienten, que nosotros sentimos, es algo es común. totalmente normal. Y es común, es normal y es común. Al final no existen conclusiones exactas. Aquí, en los sentimientos, no hay verdades absolutas. Eso dejémoselo para las ciencias exactas. Pero acá no hay verdades absolutas. Aquí solamente es que escuches, y lo que decía del mentor, escuches como si fueras o sea, como si nosotros fuéramos profesores y tú fueras un alumno. Y saques lo mejor y deseches lo peor. Al final es eso, de cada conversación. Y yo pienso que el sistema educativo debería ser así. Al final deberíamos socializar en mejorar nuestra comunicación, porque así nos entendemos mejor. Así exponemos nuestro ser. Y cuando conocemos a una persona en verdad, podemos llegar al momento, a la oportunidad, a la forma, al método de cómo hacerle entender una idea. Y la única forma pues es hablando, es conociendo, es entendiéndolo, Comunicándonos. comunicándonos. Algo que se ha perdido tanto en esta era tan tecnológica. Y es por eso que digo, o sea, esta Qué ventana es para curioso, eso. ¿no? Qué curioso, ¿no? Ahí te dejo el apunte, qué curioso. Y es por eso que muchas personas ahorita pues creo que sacan su propio podcast como para decir, oye, mire, yo hago esto, como que en cierta forma creo que no lo hacen mal, o sea, de pronto creerse importantes o dar un tema de qué hablar, farándula y demás. Pero no hay nada más bonito y enriquecedor que escuchemos algo que nos haga mejorar en nuestro día a día. Y al final En el alma. escuchar a otra persona contando sus experiencias es muy bonito. Y escuchar a otra persona que tenga más conocimiento de ciertas áreas aún es más bonito. Y yo soy muy partidario de escuchar, de consumir contenido de calidad, que aporte, que nos genere incertidumbre, que nos ponga a pensar de lo que estamos viviendo. Y lo que decías, Andrés, pues al final ya respondimos, ya tuvimos conclusión. La soledad no tiene una conclusión porque siempre la vamos a tener. O sea, siempre la vamos a sentir, siempre vamos a convivir con ella. Porque la Sí, soledad claro, para mí es igual a ser individuo. sí, claro. Realmente hay que entender que muchos sentimientos nunca van a desaparecer.
Y la soledad, lo que les digo, es más fácil saber vivir con la soledad que estar peleando todo el tiempo con la soledad. Y esto aplica para muchos otros sentimientos, entonces no hay que sentirse mal por eso, ¿cierto? Ahora, eh, pues realmente más que conclusión, porque este tema en sí no tiene conclusión, quiero que se lleven a las personas que escuchen esto todos esos comentarios y cosas positivas que hemos dicho que nos dejan la soledad. Y no importa, si ustedes ven solamente cosas negativas, no importa, eso también está muy bien porque están identificando las cosas. Y, y la verdad yo me siento pues súper feliz de hablar de estos temas tan importantes para la salud mental, Luis, que al final todo es eso. Y es algo de lo que hay que hablar, porque es que es eso, o sea, en una era tecnológica en la que es tan fácil comunicarnos y estamos rodeados todo el tiempo de tantas personas, la soledad y sentirse solo es un sentimiento muy presente, que siempre está. Entonces, aquí sí quiero aclarar algo súper pequeñito, que para que lo piensen, que una cosa es estar solo, vuelvo y lo repito, y otra cosa es sentirse solo. Entonces, obviamente en este podcast hemos hablado del sentirse solo, de esa soledad como emocional. Y pues ya para finalizar, eh, Andrés siempre con sus cosas para leer. Luis, me gustaría dejar como ahí anclado en el video YouTube, porque en Spotify no sé si se pueda, un artículo el cual dice los tipos de soledad. ¿Qué tipos de soledad hay? No son todas, solamente mencionan 5, pero me parece importante entenderlas para saber si de pronto una persona no puede definir su soledad, si se encuentra dentro de una soledad. Que está la soledad existencial, está la soledad emocional, está la soledad transitoria y está, bueno, otras dos que ahorita no me acuerdo, pero están ese tipo de soledades. Entonces, nada, si les Muy, interesa, ahí muy está. bonito, muy bonito brindar información y no tener el documento completo. Ahí está para la consulta. Listo. Entonces, Pues yo quería entonces aportar ahí algo está. antes de que hagas el cierre, Andresito. Yo quiero hacer como una pequeña invitación. Invitación a las personas es que socialicen la soledad. Si ustedes se sienten en algún momento solos, díganlo. Si ustedes en algún momento se sienten conmovidos de cualquier tema, es mejor decirlo, es mejor comunicarlo. Exprésenlo. No solamente por el hecho de liberarse, sino que gracias a esa liberación a través del habla, podemos buscar soluciones. De pronto las soluciones no la tengan ustedes, la tiene otra persona. Y ni siquiera es una solución, es una alternativa para manejarlo. Entonces, cualquier que sea el tema, siempre tengan una persona con la cual hablar. Créame que esto no es aburrido, esto hace parte del ser humano, el poder hablar, compartir las emociones. Sí, Y si no tenemos un amigo, un compinche, un compadre, un parcero con el cual podamos socializar este tipo de temas, la verdad creo que nos hace falta un amigo. Porque este sí es un amigo. O sea, amigos para hablar de fiestas, hablar de juegos, hablar de muchos temas existe en cualquier momento. Pero amigos para hablar de problemas mentales, situaciones mentales, alegrías mentales, no están. Normalmente no están. O son muy pocos. Y deberíamos tener al menos uno. No, ni siquiera es un psicólogo como amigo, es solamente una persona que a sí mismo, y nosotros tenemos de ser igual para alguien, ese amigo que sea el cual podamos aportarles de nuestra experiencia cualquier tipo de aporte desde nuestro vivir. Y eso yo creo que ese sería como lo correcto para poder tener una verdadera amistad con alguien. Así que esa es la invitación, seamos ese amigo que necesitamos. Seamos ese amigo que escuche, seamos ese amigo que dé opinión, seamos ese amigo que desde su desarrollo personal podamos tener una opinión certera, exacta, de lo cual podamos tener la capacidad de solucionar o al menos manejar a alguien un tipo de sensación o emoción. claro. Y es que Luis, de verdad, o sea, va a sonar muy lógico lo que diré, pero es que no somos adivinos. O sea, uno puede tener el mejor amigo del mundo, pero uno no es adivino, uno no puede saber lo que la persona está sintiendo. O sea, uno piensa que conoce a una persona durante muchos años, pero no hay nada mejor que lo literal, que decirle, hey, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? O decir, hey, me está pasando esto, necesito que nos sentemos a hablar, necesito un espacio, necesito que me llame, necesito que salgamos a tomar un café, necesito que vayamos al cine.
Y no está mal pedir ayuda. Es más, es muy valiente pedir ayuda y reconocerlo. Y créanme que la soledad es muy bonita sabiéndola llevar. Pero no es bueno estar solos todo el tiempo. Siempre vamos a necesitar algo. Y es bueno crear vínculos y personas de confianza. Ese círculo de confianza con el cual nos podamos apoyar. Entonces, al final del día todos debemos tener eso. Y si no lo tenemos, debemos empezar a crear esos lazos. Pero no es de la dependencia, porque la idea nunca es depender, sino liberarnos. Y cada una de las personitas que está escuchando esto, incluyéndonos Luis, debemos entender que dentro de nosotros existe un potencial enorme y tenemos todas las capacidades para poder lograr todo lo que queremos. Y tomen la idea de Luis con las artes marciales y asóciala conmigo con el tema de viajar, porque para lo que Luis es las artes marciales, para mí es el tema de viajar. Cuando una meta es lo suficientemente grande, no importa la soledad, no importa nada, nos va a movilizar, no importa cómo estemos para poderla cumplir. Entonces ya con eso sería todo. Ya con eso sería todo por el día de hoy, Luisito. De verdad, muchas gracias por participar, por quitarse aquí por romperse las vestiduras. La verdad, el tema estuvo súper interesante. Creo que salió un poquito largo el podcast, como raro en nosotros, pero no importa. Lo importante es que nos escuchen, así sean 2 o 3 personas que nos escuchen. Y sentirnos bien con esto. Y desde que nosotros le podamos ayudar a una sola persona a cambiar esto, pues sentirnos súper bien. Exactamente. Entonces nada, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más. Recuerden que quienes habla es Andrés Pinzón. Me despido para todos, ya sea días, tardes o noches, a la hora que estén escuchando esto, en la plataforma de donde lo estén escuchando y a la hora que lo estén escuchando y con quienes lo estén escuchando. Eso sería todo por el día de hoy, Luisito. Yo me despido y pues ahí le dejo pues para que se despida también. No, Andresito, pues muchas gracias por la invitación. Al final esto es un proyecto que nosotros tenemos para ese objetivo, para liberarnos y para dar a conocer pues las diferentes sensaciones y emociones que puede tener cualquier persona común. Incluso lo puede tener cualquier persona, incluso famosa. Entonces, nada, pues muchas gracias. Espero que, pues sí, el tema estuvo un poco largo, pero yo creo que se amerita porque es un tema muy importante y que aquí voy a meterlo al final, que muchos hombres se suicidan por eso también, porque sienten que no son lo suficientes para cubrir las expectativas que impone la sociedad y que lastimosamente nuestro género se ve muy discriminado porque nos obligan a estar solos en el sentido de que necesitamos ese espacio para poder crecer como personas y pues lastimosamente tenemos que aislarnos para poder entendernos, conocernos y pues muchas personas no tienen la capacidad mental para lograrlo y muchas veces pues por ese mismo ego de no tratar de comunicar las cosas, aunque ahorita los movimientos del género opuesto sea que hay que hablarlo, hay que meditarlo, siendo sinceros, a veces somos muy hipócritas y no lo hacemos, en verdad. Como que, ay, sí, se quiere solamente... Sí, somos muy valientes en lo público, pero hipócritas en lo personal, Muchas veces solo decimos, sí, yo estoy para ti, pero comenzamos a hablar con alguien y, ay, no me moleste porque tú no eres lindo, tú no eres simpático, tú no tienes seguidores. Entonces, al final, esa ayuda es como muy hipócrita, al final no es una verdadera ayuda y pues al final el que sufre es el género masculino porque pues al final, sin sentirnos menos, muchas veces... lo que se dice, las situaciones difíciles crean hombres fuertes, pero muchas veces esa fortaleza mental también se necesita estar un poquito acompañada, un poquitico ahí con alguien para poderlo hacer mucho mejor o poderlo solucionar mucho mejor, porque como saben los contextos son diferentes, oportunidades son diferentes y pues bueno, lastimosamente, como decía, pues sufrimos mucho más en ese sentido, pero aún así no hay que sentirnos débiles por mencionar estos temas como nosotros lo estamos haciendo. Y como repito, o sea, si necesitamos a alguien para liberarnos, para, no sé, para en serio como que quitarnos esa mochila, pues hay que hacerlo. Y por eso no vamos a sentirnos menos hombres, sino vamos a sentirnos más humanos. Y así que eso, pues espero les haya gustado. Salió muy largo, pero pues como decía, es algo muy necesario. Así que nada, espero que en algún otro momento de nuestro proyecto volvamos a tocar ese tema de pronto con otra persona que nos dé otro punto de vista completamente diferente.
Y pues nada, yo creo que muchas gracias a todos los que nos escuchan. Créanme que cualquier suscriptor, cualquier seguidor, cualquier me gusta que nosotros recibimos, para nosotros es como, uy, una alegría inmensa, ya Sí, nos que, sube mucho el autoestima, o no sé, el ego, lo que sea, no lo sube, no lo sube. porque sentimos que en verdad estamos impactando y para mí es algo que personalmente yo quiero dejar como algo en la sociedad, así sea para muy pocas personas. Exactamente, Así que eso. exactamente. No siendo más, muchas gracias por escucharnos. Ya ahí los dejamos con nuestra outro. Y pues nada, gracias por la invitación, Andrés. Y pues esto fue todo. Muchas gracias. Bye bye, que estén bien. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que te haya encantado nuestra conversación de hoy. Recuerda que puedes seguirnos buscando el nombre del podcast por redes sociales. Con esto nos ayudas muchísimo a difundir el objetivo del podcast. No siendo más, esto fue Sintiendo la Conciencia.